de cómo, evidentemente, cómo se plantea hoy una educación que ha cambiado en el recorrido que vamos a hacer con PEC con las TIC desde los años 2009. Bien, por lo tanto, un antiguo que se abre los ojos y no hace sino empezar a mirar. Tenéis aquí delante. María, buenas tardes. Estás ahí muy propia, ya preparada. Hola, Floro, ¿qué tal? Pues bien, estamos haciendo eso. Estamos diciendo que con Pep hoy vamos a hacer un buen repaso. Por cierto, he visto unas herramientas en infantil para hacer cosas con 3 y 4 años que yo, que nunca estuve en esas etapas, me he quedado alucinado. Ahora me emociono para ver qué hago con el renacuajo en casa, cómo trabajo los vestidos, cómo trabajo números, cómo trabajo... Bueno, impresionante. Carmen, Carlos, muy buenas tardes, Carmen Pellicer. Bienvenida, que luego te quedes que hablemos de esa embolado en el que nos has metido con la LONCE, que está avanzada ya la propuesta. Carlos, ¿estás bien? Carlos Arrieta. Sí. Estamos Bueno, más liados de lo que nos gustaría, me imagino, como todos. Pues bueno, aunque eres un bachillerato internacional y por tanto te sentiré moderno en el tecnológico, ¿no? A ver, lo de hoy a mí me tiene un poco ilusionado. Es verdad que yo soy un analfabeto funcional en todos esos aspectos y estoy alucinándome con estas cosas y que veremos hoy con Pep. Sí. Veo por aquí a Carlos Aceituno. Hola, Carlos. Saluditos. Había visto antes a Margarita, a Laura. Laura, ¿tienes preparada también a quién era? Un chico o chica que nos iba a dar un flash, ¿verdad? Justo, a Carlos, Laura. que le acabas de saludar. Ah, claro, es a Carlos, sí, me habías dicho, es Carlos Aceituno el que nos Tu amiga. va a dar un toque también a que le vendrá bien después de la contextualización y el desarrollo de PEP que él diga, pues mira, nosotros estos aspectos son los que nos están sacando de pobres, que es de lo que se trata un poco en estos momentos, ¿verdad? ¿Con qué está uno trabajando? Bueno, déjame entonces que aprovechemos en estos minutillos primeros. ¿Cómo anda la cosa gallega, Javier? ¿Hay algún dato en Galicia? Sí, que esta tarde os vamos a poner orden, por fin ya, desde el Ministerio y desde Madrid, que estamos ordenando el mapa de España con la Consejería de Madrid. ¿Cómo lo tenéis en Galicia? Sí. Bueno, nada, por aquí por Galicia, en principio la situación yo creo que está bastante relajada, no ha habido incremento, de hecho están bajando el índice de contagios, con lo cual a nivel educativo los centros, no hay centros cerrados, hubo casos esporádicos de en contacto, creo que la mayoría de la comunidad está trabajando. Ajá. ¿Me oís? Supongo que sí, te oigo. Y sí, son los datos que más o menos llegan de Galicia, sí. efectivamente, pues así seguimos. ¿Alguna cosa especial, Carmen? Tú que tienes esa visión y vas a Soria y montas el lío que has montado en Soria, ¿qué visión tienes? ¿Qué está pasando un poco en esas 3 o 4 comunidades que más controlas con tus centros? Bueno, pues a ver, muy diferente, Madrid muy distinta, Valencia muy tranquila, es un poco la sensación que tengo. Yo creo que aquí las cosas se han hecho bastante bien y dentro de todo, pues bueno, pues tenemos cuarentenas de vez en cuando, pero con bastante más tranquilidad. Nosotros, vamos, en principio Valencia bien, Madrid caótico, Madrid hay muchos más brotes, sanidad no contesta, los teléfonos no funcionan, los PCR se retrasan, los resultados no se confirman, es una pesadilla. Yo tengo, en todos los coles de Madrid tenemos cuarentenas, en uno de ellos hoy me han confirmado ya un brote porque ya tengo 3 casos en la misma aula, entonces, bueno, pues mucha sensación de caos. Y luego, pues muchos compañeros en escuelas que nos dicen que las cosas... O sea, hay una sensación de falta de control. Y Castilla y León, pues bueno, depende mucho de la administración de cada sitio, porque estos también son... Ahí estamos más organizados, pero yo creo que es por el tipo de centro más que por otra cosa. Nosotros en Castilla y León no nos han dado dotación ni nada, entonces nos hemos apañado como hemos podido. Pero es verdad que no hay la cantidad de contagios que hay en Madrid. Ahora, una de las cosas es que las familias no quieren que los niños vuelvan a casa. Yo siento es todo el apoyo y la complicidad que había antes del verano, todo eso se ha terminado y cada vez que hay que poner una cuarentena la gente se enfada mucho. Y luego tenemos los otros casos, o sea, casos de gente que ha ido a abogados y que nos dice que los niños en casa. En Zamora hemos tenido líos porque dicen que sí tenemos que atenderles desde el colegio, aunque estén en casa, en fin, más complicado. No sé. El día a día muy complicado, la verdad. Ya. Los profesores en tensión, o sea, se respira tensión
Entonces, bueno, pues eso es un poco agotador. Y bien. Enrique, Esto es lo Carmen dice que bien. Enrique Noguera. Sí, dime, ya veo lo que ha dicho Carmen. Buenas tardes a todos y a todas, Enrique, Carmen. que se Buenas debe haber tardes. quedado un poco trincado. Ajá. No, ¿me oís Sí, ahora? Enrique, te preguntaba eso. Sí, Sí, no, controlabas la inspección, no sé, que en principio he oído a Carmen y efectivamente nosotros en Valencia la situación está más o menos controlada, estable, tenemos aulas cerradas, pero no tenemos ninguna situación especial para poner en cuarentena centros, etcétera, ni zonas de momento. Todo eso lo llamamos bastante controlado y parece que ha sido una semana en ese aspecto más o menos pasable con respecto a otras comunidades. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen. Ajá. También las empresas. Juan de Andalucía, ¿qué visión nos das? De la amplia Andalucía. Sí, pues en Amigo Andalucía, Juan de, sí. en Andalucía aumenta el número de aulas aisladas, pero de una forma prudente, es decir, controlada, ¿no? Quizá el problema que están teniendo más centros es la sustitución de los profesores que se quedan en casa por tener que hacer la cuarentena. Ahí sí parece que es un problema más importante porque los pocos apoyos COVID ya están gastados dentro de los centros y falta profesorado en algunos centros por las sustituciones. Esto es quizás más grave que ahora mismo que el COVID como tal. Yo no quería decir nada, claro, yo no quería decir nada porque... Laura, ¿tienes alguna novedad en vuestros centros y historias? ¿No? Dándolo todo, los profes y bueno, para lo que venga, como decir, muchas veces se meta el caos. Pero... Es verdad que nos pasaron una nota, perdona, Floro, Sí. recordando que los profesores son personal esencial y que las cuarentenas ya no les afectan, con lo cual nosotros no tenemos problema de sustitución, básicamente porque a no ser que el profesor sea positivo, los profesores se quedan en la escuela. Esto desde el lunes creo que fue. Entonces ya los profesores no se van en cuarentena con sus grupos, se quedan trabajando en los centros. Esto no sé si es generalizado o es en las comunidades autónomas. En Castilla y León, por supuesto, porque además nos pasaron una nota de inspección, y en Madrid también. Entonces, en fin, no todos los profesores están... Sí, sí lo había oído ya. Pues hay quien está con... Aquí hay mucho problema porque no hay ninguna medida para los profesores de riesgo. O sea, los profesores mayores de 60 años, los profesores en riesgo, no hay ninguna salvedad ni ninguna medida, con lo cual, pues esto tampoco está bien y pues hay una cierta conflictividad. Pero vamos, ya no, problemas de sustituciones ya no hay. Bien. María, ¿qué pasa en la sierra? Hola, ¿qué tal? Bueno, apoyo lo que dice Carmen, que es un auténtico descontrol, o sea, la sensación es de descontrol absoluto. Y, por ejemplo, sí que nosotros no hemos recibido la nota informativa. De hecho, yo he hablado con mi territorial y no está claro que los profesores no se confinen. De hecho, hay diferentes versiones, que si están en infantil se confinan, si están en primaria no. Y ante el caos, porque en infantil no llevan mascarilla, en primaria sí, y hoy yo he llamado para informarme y me han dicho que no se sabe de momento nada, por lo menos en la pública, que de momento no hay una nota formal que nos indiquen eso. Entonces se suma a todo, o sea, se suma las bajas por confinamiento, que eso no es tan problemático porque al final la profesora va con su grupo confinado. El problema es cuando hay confinamientos a esperas de PCR, que están tardando 5 o 6 días por un familiar, por uno mismo. Entonces, nos vamos a encontrar días que estamos sin 5 o 6 profesores. No se puede sustituir. Entonces, ya sé de centros que han tenido que decir, mañana no vengan ustedes. Si pueden sus hijos que no vengan al centro porque no tenemos profesorado. Entonces, os da miedo llegar también a ese punto que podemos llegar en cualquier momento. Ya. La cosa está peor de lo que pensábamos. Bien. Ángel? Hola, Floro, me acabo de conectar. Acabo de terminar en la otra reunión con la consejería.
Sí. De la situación. No, ahora mismo no. Estoy ahora metido en otras peleas con la consejería y no estoy con los datos de los centros. Aquí, hasta donde yo sé, no hay muchos problemas, por lo menos en León. Ahí me parece que cuatro aulas cerradas o 5 aulas, creo que, pero que las han mandado para casa, pero aulas en 4 o 5 colegios, nada más. Que me parece poquito para lo que está pasando en otros sitios. Ya. En la ciudad de León, hablo. Sí. Y Enrique y Aranjuez, ese sur, ¿cómo lo lleváis? Bueno, pues Sur de Madrid. esto. Es Madrid, pues con lo cual, pues parecido a lo que dicen las compañeras. Lo que atisbamos es una falta de liderazgo absoluto por parte de la administración. Ayer tuvimos reunión en la Junta de Portavoces con nuestra directora de área y aparte de escuchar, poner la oreja un poquito para escuchar todas nuestras lamentaciones, demandas y dificultades, un poquito de jabón, obviamente, por el esfuerzo tremendo que sabe que estamos haciendo los equipos directivos y el profesorado en general, y compromiso cero, porque es que en muchas ocasiones donde llame, sea salud pública, sea dirección de área, sea unidad de programas, sea recursos humanos, en la mayoría de los casos es no sabe, no contesta, no tirad para adelante como podáis, no hay criterios claros. Hay tantos criterios como versiones escuches o compañeros escuches, porque los directores están un poco tirando por la calle del medio, en el sentido de que unos tiran de prudentes, otros tiran de ser más estrictos con el protocolo, pero eso, una falta de liderazgo absoluto por parte de la administración. Yo creo que es la nota así más clara de la Comunidad de Madrid. El resto, pues bueno, hay colegios mejor que peor, otros en Aranjuez concretamente, pues es muy desigual. Yo, por ejemplo, parece que estoy en un oasis, estoy a tocar madera porque es que no lo quiero ni comentar, porque todavía no he cerrado ningún aula, ni he tenido que confinar a nadie, y la verdad es que el ambiente en el cole está siendo bueno, en general. Pero me consta que, vamos, 2 calles más allá, pues hay 7 aulas cerradas, 2 manzanas para allá, otras 5, y como decían por aquí, creo que era Carmen, comentar que los padres empiezan ya empieza a haber un poco notas discordantes, cuando claro, tienes que cerrar un aula y consideran que no es lo más apropiado. Pues claro, los directores ahora mismo no tenemos clara, porque claro, no somos sanitarios, estamos tomando medidas sin tener, como digo yo, 100% agarrado, porque tú cuando tomas una decisión sobre tu ámbito, pues tienes cierta jerarquía o cierta seguridad en lo que estás haciendo. Es decir, yo me viene alguien a discutir una programación o una actuación que hemos hecho en el cole, pues lo discuto 100%, pero si me discuten si he hecho bien o mal ahora mismo mandar a un niño a casa con ciertos síntomas o a toda la clase porque era positivo de no sé cuánto tortilla, gel, no sé qué, pues no, sinceramente no estoy seguro. Entonces, pues con ese miedo estamos un poco, pero vamos tirando para adelante, que no queda otra. Bien. Bien. Sí, parece ser que nos estamos habituando a la complejidad, cosa que no pensábamos jamás que iba a ocurrir. Bien, bueno, vamos a darle si queréis al tema, vamos a aprovechar. Tenemos la suerte hoy. El objetivo fundamental de estos webinars, y es el último que habíamos hecho por nuestra parte, al menos en Atlantia, era tener grabado y a disposición de todos nuestros seminarios, esos 12 seminarios que tenemos en comunidades autónomas, las claves del cambio que se está produciendo, se debe producir en las aulas, ¿no? Están grabados y hay que agradecer mucho a nuestros especialistas y a los que habéis sumado los compañeros de Trilema, que estaban muy contentos estas semanas pasadas de Empieza por Educar y de Actitudes. Y bueno, esto no dejaba de ser una especie de unir partes del puzzle, dada la complejidad que se estaba suscitando en estos momentos, y el material va a quedar, yo creo que colgado en plataforma a disposición de nuestras 4 organizaciones y con los nombres y logos que nos parezca, por tanto, a disposición de todos nuestros centros y nuestras gentes. No deja de ser una actividad interna, pero que sepáis que está muy atento a ella, gente del INTEF y otros, porque les parece que por aquí está pasando por gente muy especializada. Hoy nos ocurre así y por eso no quiero perder más tiempo. Yo quiero que aprovechemos mucho a Pep y lo que nos vayáis a decir después con el resto de especialistas, porque darle un repaso al perfil digital docente y a cómo las TIC de los años 2000 poco pues se han convertido en lo que se han convertido, el alma en estos momentos del aprendizaje, siempre que
por eso le hemos puesto ahora al final y no al principio, que tuviéramos claro qué es eso de aprendizaje imprescindibles y cómo se hace una selección, que acordaos que fue el primero, cómo se plantea una auténtica concreción curricular competencial, basada en competencias, e incluso cómo miramos a la Agenda 2030 con el tema de los retos, para luego pasar a la fuerza de las metodologías activas y, por último, de la elaboración formativa, que han sido nuestros anteriores webinars. Pues ahora es cuando nos atrevemos a hablar del perfil digital docente, ¿no? Siempre en este contexto, para que no sea al contrario como está ocurriendo demasiado. Pepe es un hombre con mucha formación en este sentido, muy especializado. Yo creo que tiene serias experiencias en la formación de este país, incluso es un habitual en el INTEF, y le hemos querido pedir que hoy nos dé un flash muy abierto, muy global, de qué es la que se ha armado aquí, que se ha armado en España a nivel internacional, qué normativas tenemos y qué prácticas se están suscitando. Yo creo que vendrá bien simplemente con él ver el mapa, porque luego podríamos profundizar en cualquiera de los apartados que vamos a ver más adelante. De hecho, ya pensamos en algún trabajo que estamos haciendo como el Melilla con el INTEF, que si hacemos un curso será de profundización y estos apartados deben ser muy relevantes, muy, muy, muy relevantes. Aunque no serán los del primer día, para no despistar con la tecnología, evidentemente, a los docentes. Luego, amigo Pep, muy agradecido, sé que has hecho un esfuerzo bueno. Vamos a tomarnos esos apuntes de hoy tuyos como una especie de borrador, si quieres, y que todo tuyo para seguirte. Pues muchas gracias y suscribo lo que decían los compañeros y lo que decía Carmen. La cuestión no es cómo estamos en el día de hoy o en esta semana, sino que, como apuntan todos los agentes sanitarios, la ola está en el horizonte, viniendo a una velocidad ya más o menos rápida, y al menos por el caso que me toca a mí en Madrid, yo trabajo en Vicálvaro, barrio confinado parcialmente, y tenemos a 1 kilómetro el Hospital de Vallecas, con lo cual que ya está al 100% de ocupación en camas COVID, y los médicos que tenemos que son familiares en el cole, ya nos apuntan que la primera ola podría ser muy ligera en comparación con lo que está por venir. Y eso, como decía Carmen, se traslada a los padres, que hay mucho nerviosismo porque no se plantean que puedan volver a confinarse otra vez. Creo que hay un traumatismo, sobre todo en los alumnos, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Los chavales no quieren volver a encerrarse y creo que un nuevo confinamiento extremo como el que tuvimos en primavera puede pasar una factura emocional que no sé, y si alguien por favor lo encuentra aquí, que me lo diga, quién está preparado para gestionarlo. Entonces, vamos a tener que hacer un poco encaje de bolillos en muchos sentidos, y el digital es uno de ellos. Así que cuando me pidió Florencio que hablásemos sobre el perfil digital docente, yo le dije que quería compartir con vosotros una serie de comentarios, experiencias, pero que sí que, por favor, nada, son ahora y 15, 20 minutos, y sí que quería escucharos a cada uno de los que estáis conectados, que me contaseis vuestra experiencia a nivel de centro, a nivel particular, en cuanto a cómo habéis vivido dificultades y oportunidades que habéis encontrado a lo largo del camino. Si te parece, Floro, comenzamos y ya lo arrancamos. Sí, genial, centro privado grande el tuyo, ¿verdad? Un centro privado grande. El mío es un centro es un grupo de colegios que son 3 en Madrid, cada centro a 2.100 alumnos, más o menos, de media. Línea 5, línea 7, claustros de 150, 180. Además, hemos tenido trabajando codo con codo con Carmen y la Fundación en los últimos 4 años en la parte de formación, con lo cual sabemos cómo está la cosa y cómo evoluciona, porque tenemos todos contactos en todas partes, y lo que apuntaban en la zona sur de Madrid va a ser complicado en las próximas semanas, y luego veremos a nivel general. Yo, por ejemplo, como valenciano en el exilio madrileño, comparo con mis colegas en Valencia, y creo que en Valencia, como decía Carmen, se han hecho muy bien las cosas en cuanto a previsión, y ahora nos falta ver cómo evoluciona el resto de España. Creo que no es una cuestión no solo de liderazgo, sino de capacidad de gestión. Y aquí es donde entra en liza de la capacidad de comunidades gobernadas por el mismo partido político, y hemos visto ejemplos claros de gestión antagónica. Comparo Galicia con Madrid, comparo a Aragón con el País Valenciano, y comparo también así el mismo índolo. Cada uno que obtenga datos, y las conclusiones, como dice el pastor, son de cada uno. Cuando hablamos me decía Floro, el perfil de digital docente,
me atreví a insertar si es un nuevo perfil o es el que siempre hemos tenido que desarrollar. Y aquí mirando un poco hacia atrás, viendo de dónde venimos, aunque estemos ahora de hecho se ha publicado hace un mes y pico, 2 meses, la nueva iniciativa del gobierno, que es el de Educa en Digital, que podéis ver aquí a la derecha, y que dotaba de una cuantía económica a las distintas comunidades en función de sus requerimientos. Por ejemplo, hay una gran dotación de 110 millones de euros para Andalucía, por ejemplo, y unas dotaciones más reducidas para Madrid o Cataluña, en función de cómo necesidades específicas. Pero si nos fijamos, me voy a remontar a 2009 con esa gran idea que fue inicialmente, y si llega a haberse cumplido, hubiese sido maravilloso y ahora estaríamos en otro estadio, que era la Escuela 2.0. Si os fijáis y recordáis aquella iniciativa de dotar de tecnología, dotar de infraestructuras e intentar incluir dentro del currículum la tecnología, pues conforme nació se demostró que no era una vía práctica. A esta Escuela 2.0, si en distintas comunidades y acciones han sucedido pues la mochila digital en 2012 o el plan de acción de educación digital, que empezó en 2018 y estaba previsto finalizarlo en 2020, pero ahí está la Unión Europea apuntando a que va a tener que hacer un plan de intervención urgente en la educación digital, con lo cual creo que si hablamos en cuestión de un par de meses, habrá un plan en Europa que sirva para aglutinar el trabajo realizado. Y todo pasa por un modelo que igual lo podéis conocer, otros no sé si cómo lo veis, pero creo y es necesario recordar que en la sociedad actual, la pedagogía actual, hay que tener un equilibrio fundamentado tanto en la parte de conocimiento teórico como la parte pedagógica y obviamente, y ahora más que nunca, la parte digital. Si este modelo, que es el modelo, el TPACK de Mirza y Kohler de 2008, buscaba un equilibrio que sería el punto intermedio, ese punto en el centro de equilibrio entre tecnología, pedagogía y el contenido de la educación, ¿no? Y si nos fijamos y hacemos una analogía hacia según qué etapas, esos círculos te crecen y no siempre se ha conseguido un equilibrio. Y yo siempre pienso más que en el docente, en cómo esto afecta al alumnado. Si ante sí tienen a un docente que es capaz de abarcar y gestionar distintas habilidades, no solo de conocimiento, formativas o pedagógicas, y además tiene destrezas, el alumno va a tener la sensación que tiene ante sí a un referente. Si el que tiene ante sí es alguien que demuestra carencias significativas, bien sea en lo pedagógico, bien sea en lo tecnológico, creo que el perjudicado será el alumno, en cuanto a que no va a comparar en todo momento y va a sentirse perjudicado. Y como antes apuntaba Carmen, cada vez más, y ahora se ha demostrado, las familias están dentro de las clases, las que tienen oportunidad de tener videoconferencias o sesiones online. Ya no damos clase para solo alumnos, ahora estamos siendo escuchados, vistos, juzgados, alabados, criticados por las familias en cada sesión. Entonces, como profesión y como imagen del sector, nos jugamos mucho y creo que aquí hemos de ser conscientes que la calidad se presupone y hay que demostrarla en muchos ámbitos, ¿no? Para eso, la parte digital, que es la que nos compete, a día de hoy, la referencia que tenemos son las del INTEF y las de la Unión Europea, el DigiComEdu. No sé si lo conocéis, pero haciendo una breve visión por encima, en el INTEF se organizó en 5 áreas y con una serie de descriptores dentro de cada una de ellas que buscaban una iniciación o una categorización de estos niveles, pues que son de problemas, la información y alfabetización informacional, la comunicación y colaboración entre docentes y con alumnados, o la creación de contenidos digitales y seguridad. Este modelo, que fue inicialmente satisfactorio, yo creo, y desde mi punto de vista, creo que se mejoró cuando llegó el marco europeo, el DigiComEdu, que nos lleva a algo mucho más concreto, a la acción educativa. Hablamos ya de tipos de evaluación, hablamos de capacidades de alumnado, hablamos ya de
liderazgo digital, hablamos de pedagogía digital, o sea, ya es un punto más avanzado que el anterior, con lo cual, si os fijáis, de las 5 áreas, bueno, de las 6 áreas que vemos en la pantalla, donde vamos a reflejar desde el desarrollo profesional hasta la guía o tutela o mentorización de los alumnos, hay un proceso que es muy completo y que se puede establecer en el ámbito digital. Creo que aquí lo que vamos a intentar reflejar es lo siguiente. Afirmaba Manuel Aria, que es catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna, que la docencia online debe favorecer un proceso de aprendizaje activo y experiencial del alumnado sobre el conocimiento utilizando recursos digitales. El error que se ha reflejado en esta última, bueno, en la última pandemia, y ojalá que sea la última, es que hemos querido trasladar un modelo presencial a un modelo digital, una clase unidireccional o una clase participativa a un modelo digital. Y si antes no tenemos referencias o no hemos tenido modelos de implementación consolidados, creo que hemos echado lo mejor que se ha podido esa digitalización express en 24 horas, pero sí que hemos de ser reflexivos hacia para qué utilizamos la tecnología y qué esperamos de alumnado con tecnología, no de la tecnología en sí. Porque la tecnología va cambiando, se actualiza, se transforma, salen nuevas herramientas, pero la interacción que realizan los alumnos para con ella es lo que realmente debe ser nuestro punto de atención y de trabajo. Y es aquí donde debemos ser cautos en cuanto a que encender un ordenador no es que los alumnos sean digitalmente competentes y que un docente hable el ordenador no implica que tenga una competencia digital asumida. Todo esto sale de una investigación que realizamos en el mes de mayo desde el proyecto Lámpida en colaboración con expertos y científicos de 7 universidades españolas, en el que hicimos una encuesta a 10.000 familias y 8.500 docentes de todas las comunidades autónomas, de todos los niveles educativos, desde infantil a ciclos formativos, universidad y demás, sobre la actuación o la sensación que tenían al respecto de la intervención digital en la pandemia. Fijaos que desde junio de 2020, con lo cual los datos estaban muy recientes y muy vivos, y lo que nos encontramos fue que había 3 tipos de enfoques. Aquí hago una parada y sí que os voy a pedir, por favor, que aquí, por favor, con total libertad, me digáis cuál es vuestra experiencia. Vamos a ver qué ocurría o qué ocurre y qué va a ocurrir en los centros, qué ocurre con el profesorado y qué acciones se derivan de la COVID-19, ¿vale? En el primer caso, de los 8.500 docentes, 10.000 familias, nos llamaba la atención estos 4 puntos. Muchos de ellos, una gran mayoría, esta investigación se complementa con una serie de webinars con representantes de las 17 autonomías que tuvieron la oportunidad de compartir su experiencia y son las líneas que obtuvimos de ese intercambio de opiniones. Y aquí sí que cuando queráis podéis, por favor, entrar directamente y comentarlo. Vimos y detectamos que había una ausencia de un plan de desarrollo digital de centro. Había mucho pistolero autónomo, quiere decir que cada docente en su aula hacía lo que mejor creía que podía hacer o que podía repercutir en su alumnado, pero no había una serie de dificultades en cuanto a que la implementación fuese completa. Por ejemplo, una comunidad o un centro en una provincia española, no voy a entrar en detalles, en la que en un mismo centro de 1.500 alumnos había en un mismo curso, en un mismo grupo, hasta 5 plataformas distintas en distintas materias. El profesor de matemáticas utilizaba una plataforma, el de lengua otra, el de biología otra, el de historia otro, el de plástica otro. Y os podéis imaginar, yo pensando en el alumno, se pierde completamente. Y pienso en esas familias que van a quejarse, como decía antes Carmen. Si no le doy una imagen de consistencia, de organización y de solidez desde el centro, las familias van a desconfiar y van a poner en tela de juicio toda intervención digital que hagamos para con su alumnado. Entonces, este es uno de los puntos principales. En segundo lugar, los centros, con todo el confinamiento sobrevenido, no estaban preparados
tanto por niveles de wifi como por equipos informáticos. Muchos centros piensan que tienen que intervenir o tienen que hacer una inversión fuerte en la compra de equipos. Y es un gran error. Tú puedes tener en un centro 100, 200, 300 equipos que si la inversión no es en cuanto a wifi, no es en cuanto a capacidad de red o no es en cuanto a capacidad de tráfico interno, ya puedes tener 50 equipos que 100 que la línea va a colapsar. A modo de ejemplo, nos pasa a nosotros en mi centro, que es un centro donde todos los alumnos, desde quinto de primaria hasta segundo bachillerato, tienen su ordenador personal individual. No se pueden hacer videoconferencias al unísono con muchos alumnos. ¿Por qué? Porque si la red de todo el centro cae y la inversión más fuerte que hemos hecho en el centro en los últimos años ha sido de red, no de ordenadores. De hecho, esta misma mañana, 3 grupos tercero de la ESO que están mitad en el centro, mitad en casa con videoconferencia para que todo el mundo siga en la clase al mismo tiempo, ha provocado que la navegación hacia las páginas web de los libros digitales no funcionase. Y aquí es donde entra el plan B, el plan C y el plan, si hace falta, ZZ. ¿Vale? En ese sentido, de planes alternativos, muchos centros decían, no tengo la posibilidad de tener wifi en el centro, no tengo posibilidad de tener ordenadores porque no tenemos recursos y mis alumnos están confinados, pues uso de móviles. Los móviles han sido los grandes salvadores de los alumnos que no han podido tener acceso a Internet en casa o que han utilizado redes de vecinos y demás. Y aquí se les planteaba una disyuntiva que salía en todas las comunidades autónomas. ¿Se puede regular el uso de móviles en el aula? Por ejemplo, comunidades como de Madrid prohíbe por decreto el uso de móviles en el aula siempre y cuando no estén acompañados de un plan de intervención digital, que sería el primer punto. Se prohíbe antes del confinamiento, en el mes de enero, pero en marzo llega este tsunami y hay que echar mano de lo que sea, y es aquí el uso de móviles. Este uso de móviles condiciona el acceso a la parte educativa, que es la convivencia de plataformas del mismo centro. Google, Office 365, Apple, Moodle. Y dices, caramba, ¿esto funciona? ¿Funciona que un centro apueste por una compañía privada? Una de las muestras es que en septiembre, en junio, en Consellería en Valencia ya salía en un tuit un inspector que dijo que solo se podía utilizar la plataforma de Consellería. Esta misma semana hemos comprobado cómo en Madrid se prohíbe que los centros públicos de colegios e institutos utilicen cualquier plataforma que no sea la propia de la comunidad, que en ese caso es Educomadrid, que es un Moodle que no da abasto a tanto usuario, ¿no? Entonces, quiero que ahora haga una pausa y me contéis más o menos de este punto cuál ha sido vuestra experiencia o dónde habéis encontrado las mayores dificultades. Por favor. Pues, disculpa, si quieres, sí. Intervengo yo, que has dicho que un inspector de Valencia. Sí. ¿De acuerdo? Yo soy inspector de Valencia, Pep. Sí. El inspector de Valencia no dice nada diferente a lo que está publicado, como puedes ver en las instrucciones de principio de curso de todos los años, Pep. Quiero decir, la consejería en este caso lo que hace es publicar unas normas de rango autonómico donde dice que no se pueden utilizar plataformas ajenas a el anillo de la consellería. Porque, claro, eso vulnera el tema de la protección de datos de un montón de alumnos donde utilizamos formularios, etcétera, etcétera. Yo soy un firme defensor de Google, que lo tengo que decir, empezando por ahí. Y quiero decirte que los servidores privados, en este momento de pandemia, de marzo, etcétera, nos han salvado de que nuestros servidores de la propia consellería cayeran y, por ejemplo, Aules, que está basado, como todo el mundo sabe, en Moodle, que es lo mismo que utiliza el INTEF, etcétera, cayeran y, evidentemente, no pudiéramos dar servicio a todo ese alumnado. Pero he de decirte que también hemos aprendido de eso. Nosotros, en pocos días, nos van a migrar a Microsoft 365 en Teams, como hay muchos grupos que lleváis en centros privados, y vamos a empezar una nueva era en la Consellería de Valencia. Entonces, no sé, supongo que las cosas van a cambiar, supongo que en previsión de que esto se complique muchísimo,
Y entendemos pues que con esa cobertura, más todo lo que tenemos de aules, etcétera, más Webex, que lo tenemos ya ampliado para todos los centros de infantil y primaria, entendemos que no hay plan B, sino que el plan es el único plan que hay, es cuando hay confinamiento se tiene que seguir con la docencia. Entendemos que todo eso puede solventar todos esos problemas que has dicho tú. ¿De acuerdo? Pero Sí, no, sigue saliendo las instrucciones de principio de curso, Pep, esto que te digo yo. no, No lo dice un inspector, no, es que lo dice la propia consellería, ¿sabes? No, sí, el contexto fue que todo viene porque intercambiamos un tuit, a ver si lo puedo recuperar y os lo paso. De este mismo verano, en la que un docente decía que había ido un inspector y le había prohibido en el sentido de hasta ahora utilizo Google para todo, ¿no? Y yo creo que cualquier plataforma que se satisfaga las necesidades del docente y del profesorado, pues bienvenida sea. Ahora, como tú bien decías, el marco legal no hay que dejarlo de lado porque los datos son el petróleo del siglo XXI y es la cuestión de que... A lo mejor, Pep, fue un caso aislado. Hemos sido muy flexibles en nuestra consellería porque sabemos que a todos nos ha salvado las plataformas como Google de que fuera un desastre total el tema del seguimiento online. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente te he de decir, y Fanny, la tienes ahí también, nos ha salvado a todos el Classroom, por ejemplo, de que en muchos centros no tuvieran seguimiento. Entonces, la gente ha tirado mano de las herramientas que hemos podido. El servicio de inspección no hemos ido a decirle a nadie, oye, no puedes utilizarlo. No, porque lo prioritario era dar servicio al alumnado, ¿sabes, Pep? Claro. No, sí, además te comparto plenamente. Además, esto yo lo hablé con Fanny en su momento. ¿Te acuerdas, Fanny? Que hablamos sobre ello. Sí, lo estaba escribiendo en el foro para no interrumpiros, pero sí, nosotros hemos utilizado Classroom. Es verdad que al principio el inspector tenía un poco sus reservas, pero cuando cayó Aules, Quique lo sabe, nos dijeron que adelante, que priorizaban antes la atención a los alumnos que la utilización de plataformas y no nos han puesto ningún problema, la verdad. Así que nada, es de agradecer también. Bien. La experiencia nuestra, sobre todo en los centros vulnerables que tenemos en Madrid, hemos estado contactando por WhatsApp, mandando el trabajo por WhatsApp, hicimos todo un programa de homeschooling y hemos usado lo que hemos podido. Y luego, que si no solamente lo que el centro tiene preparado, porque pues algunos de los centros estaban más preparados con las plataformas y demás, es lo que había en las casas. Claro, o sea, esa tecnología de supervivencia, ¿no, Carmen? El control, no, o sea, la administración puede controlar, entre comillas, hasta cierto punto, porque hay de todo en la viña del Señor, como se dice, pues sí. Hay quien nos ha dado mucha caña y hay quien nos ha dejado hacer, pero lo que no puede controlar la administración es la accesibilidad en los hogares. Exacto. Y voy a volver, te agradezco, Carmen, que hagas referencia a las redes sociales, porque ahora es el siguiente apartado al que viene a continuación, y es esa tecnología de supervivencia, ¿no? Porque muchos profesores, cuando me han preguntado y les hemos profundizado en las formaciones, han dicho que no, que muchos se sienten un poco desamparados en los centros en los que había habido una formación previa, o sea, hablo de 2-3 años previos a la pandemia, y había habido un plan de formación, pero por el simple hecho de ofrecer la mejor calidad digital a su alumnado, esa migración, como decíais los tres que habéis intervenido ahora, ha sido, entre comillas, menos dolorosa que la gente que tenía en ese deber. El próximo verano me apunto a un curso de Google para la educación, ¿no? Y esa gente ha tenido que aprender sobre la marcha. Muchos han optado por autoformación, muchos por cursos ahora he visto que hay un curso sobre esto que se llama Flip Classroom y me apunto a un curso, pero luego mucha formación que se hacía en plan digital no se podía llevar al aula porque en el centro está un poco descontextualizada y las líneas de formación. Y luego muchos de la formación que los profes manifiestan haber recibido tienen una balanza, una dicotomía. ¿Qué es tecnología o es pedagogía? O sea, perdón, metodología, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos parece que está un poco reñido con la tecnología o hay un poco de cada, o hay un poco de Flip Classroom, no, es tener un poco claro y asentado esa formación hacia dónde va. Esto origina que muchos docentes se vean que saben algo, es como del nivel de inglés medio hasta que te piden hablar en inglés, ¿no? Una competencia digital incompleta, no que fuese mejor ni peor, sino incompleta, porque hay que dar el salto ya a decir, oye, pues métodos de evaluación digitales, etcétera,
que es lo que muchos echan en falta, el poder evaluar. Y sí que para un bloque importante de docentes consideran que la competencia digital es saber utilizar las herramientas de ofimática, el Word, el Excel, el PowerPoint y el correo electrónico, cuando todos sabemos que hay una variedad mucho más amplia. Por suerte, y creo que aquí hay mucho por compartir y además que hay una buena comunidad de aprendizaje en red, cada vez hay más compañeros que compartimos muchas experiencias con herramientas muy puntuales, que además eso crea un bagaje muy significativo. Y aquí, como apuntaba Carmen, la tecnología de la supervivencia venía en cuanto a que la COVID ha puesto de manifiesto que la brecha sigue vigente. ¿Por qué? Porque no ha sido por igual. Según el nivel socioeconómico o incluso formativo de las familias, el acceso ha sido el que ha sido y había que sobrevivir de algún modo. Y aquí daba un poco el debate que suscitaba el planteamiento. Decían, muchos centros optan por redes sociales con alumnado, cuando la propia ley dicen que ciertas redes sociales para menores de 15 y 16 años no están permitidos desde el punto de vista legal, aunque todos tengan WhatsApp, aunque todos tengan Telegram, pero había una dicotomía, acceder a información o estar dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, ahí sí que os ponía aquí que las familias también, ojo, hay familias que nunca han desarrollado una competencia digital porque nunca les ha hecho falta o porque profesionalmente no han tenido esa necesidad. Y es un poquito la gente que luego viene a hacer la queja, ¿vale? Entonces, ahí lo vamos a ver. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, que es una comunidad más centrada en el ámbito tecnológico, que apuntaban, había menos incidencia que, por ejemplo, en Andalucía. Decían, en cuanto a que, ojo, también el parque tecnológico que había en un sitio era distinto al otro. De estas opciones, ¿con cuáles os quedáis? ¿Con cuáles son las que más habéis utilizado? En Valencia apuntaban que Classroom, por un lado, en Madrid han dicho que utilizaban también redes sociales, correo electrónico. Porfa, hacemos una ronda rápida. Indicáis comunidad y más o menos qué herramienta habéis utilizado y qué tal la experiencia. 1 minuto por intervención, por favor. Hola, José. En Madrid, por ejemplo, nosotros el año pasado sí que se cayó Educamadrid y, bueno, nos ofertaron Teams y Webex, otras plataformas y Google Classroom. Sí que es cierto que, y de hecho hicieron formación, en Madrid es mucho más dramático, sobre todo en la pública, porque este año todavía no sabemos muy bien si se va a poder utilizar una plataforma que no sea la de Educamadrid. Yo entiendo que se ha invertido mucho dinero, que han reforzado la calidad de la plataforma y esperemos, además aquí en Madrid hay un grupo potente de Linux, o sea, de Macs que apoya mucho la plataforma de Educamadrid. Entonces, si la plataforma funciona, si nos va a dar soporte, porque además Educamadrid tiene su propia red protegida, tiene un Twitter de Educamadrid, o sea, tiene todas las utilidades. Lo único que necesitamos es que funcione. El mismo Moodle de Educamadrid es una pasada. Y no tiene nada que ver con Teams, o sea, el Moodle de Educamadrid le da 100 vueltas. Pero claro, ¿cuál es el miedo? ¿Va a funcionar? Nosotros, por ejemplo, en mi centro, el año pasado utilizamos Teams, pero este año hemos apostado por Educamadrid, porque entendemos que se ha invertido dinero y el día de mañana nos van a exigir trabajar con esa plataforma. Entonces, ¿para qué voy a marear yo a mi profesorado? Ahora Teams, luego Educamadrid. Pero también entiendo que cuando uno lanza una plataforma tiene que funcionar. No nos pueden marear. No nos pueden obligar a utilizar algo que luego nos desespere. Porque si por la poca gana que tú tienes y que al final no te funciona, te desespera. Entonces, eso desespera al docente. El docente no tiene tiempo. El docente quiere algo que funcione y que sea rápido. Entonces, claro, hay una dicotomía también. Dame esta herramienta. Yo estoy a favor de utilizar una herramienta que me proteja, que proteja los datos, que tenga mis redes, que yo pueda utilizarlas, que cuenten con la protección de datos hasta un nivel máximo, pero que funcione. No nos mareéis, que funcione desde el principio. Pero ya está, o sea, no nos obliguen, luego nos digas que no, que Teams, luego que no, que Classroom, o sea, porque al final nos estéis mareando, decirnos qué queréis que hagamos. Y lo que hagamos, tener la certeza que va a funcionar. Sí, básicamente usabilidad y estabilidad en la herramienta. Claro,
tirado a la piscina con Educamadrid a lo seguro, ¿no? Es decir, es que yo no quiero que mañana me pegue un carpetazo y decir a mi claustro, movemos totalmente de plataforma. Ahora tengo el miedo de que si va a funcionar o no va a funcionar. Porque la plataforma merece la pena, pero ¿va a funcionar? Mira, a que tú decías de Educamadrid, en las 17 comunidades en las que nos entrevistamos con ellos, ninguna de las que habíamos hablado, ninguna, apostaba por la plataforma autonómica, ninguna, no solo Educamadrid, Aragón, Cataluña, el País Valenciano, pero más que nada por eso, porque son plataformas que todavía están por dar ese salto de calidad. Entonces, ahí encontramos. Había alguien de Castilla y León que en Castilla y León creo que funcionaba mucho con Teams, ¿puede ser? Sí, en Castilla y León está el Office 365 y el profesorado utiliza Teams, que ha sido lo que ha salvado realmente a muchos centros. El problema es que paralelo a todo eso, pues estaba el Telegram, estaba el WhatsApp, ¿sí? Y digamos que la utilización en muchos casos de los profesores del Teams, de Telegram o de WhatsApp, no era todo lo correcta y entonces se han montado muchos follones con las familias, con los niños. Aquello se convertía en todo el mundo metía emoticonos y a lo mejor tenía 150 mensajes en el Telegram que 120 eran emoticonos de los niños haciendo cosas, con lo cual al final nunca encontrabas los mensajes de la profesora, un auténtico caos. ¿Sí? Claro, yo tengo esa duda, por ejemplo, desde el punto de vista de la reflexión. Hablamos imaginemos chavales de quinto o sexto de primaria en la que reciben instrucciones por WhatsApp porque es el único método, ¿no? Claro. Si miramos la letra pequeña de WhatsApp, estamos infringiendo las normas de uso. Claro, es que teóricamente ni WhatsApp ni Telegram se deberían utilizar desde el punto de vista de la administración. Y el profesor en este caso es administración, cuando hace el contacto con las familias. Por lo tanto, tendría que ser en la plataforma. Nosotros tenemos la suerte de tener Office 365. El problema está que el profesorado se ha visto obligado a utilizar una plataforma que funciona muy bien, pero hay que saber utilizarla. Y claro, ha sido sobre el día a día. Yo tengo el caso de mis hijas. Mis hijas, la profesora no se conectó con mis hijas hasta pasado más de un mes y medio. No tuvimos una sola videoconferencia con la profesora para dar una clase que daba una vez a la semana. Yo las tareas se las mandaba por fotos a través de Telegram. Yo he mandado cientos de fotos cada semana, ¿sí? O sea, surrealista. Cuando teníamos una plataforma para poder trabajar, pero el problema era que había que saber utilizarla. ¿Os imagináis como profes corregir 100 fotos de una clase? A mis hijas no le han corregido ni una sola página de los cientos de páginas que les he enviado, ni una sola. Claro. Lo hacíamos en casa los padres. El problema está en que, y todos los padres, mis hijas van a un cole que hay un 20%, 20 nacionalidades diferentes, ¿sí? La brecha era tan brutal, curricular y digital, que claro, mis hijas tenían suerte, pero muchas no. Gracias. Antes Flor hablaba de Andalucía. Por favor, la experiencia en Andalucía, ¿cómo ha sido? ¿Tenemos aquí en la sala del sur? Sí, tienes por ahí a Juan de y alguno más. A ver si están conectados. Cataluña, Castilla-La Mancha. Mientras puedo añadir de Madrid. Sí, por favor. Pepe, claro, nosotros hicimos un registro la primera semana, en marzo, de cuántas familias no tenían a dispositivos o acceso a Internet o acceso a pagar el alquiler y la comida. Y teníamos 295 familias sin ningún tipo de acceso. Tenemos alumnos en pisos de acogida por violencia de género, en fin. Es decir, que cuando decidimos acceder a WhatsApp o a ese tipo de acciones, con los vecinos incluso en algunos casos, creo que al final tienes que marcar una serie de prioridades. La prioridad inicial de los primeros meses es diariamente que los niños estaban bien. Y ahí, bueno, pues accedes a la forma de conectar como fuera posible. Desde el correo electrónico, donde hemos mandado prácticamente tareas, sobre todo en infantil y primaria, tareas para descargar en vecinos, hemos hecho de todo. Os digo que al final la elección no está siempre en manos del centro, eso es donde yo quiero hacer hincapié. Sí, aquí la cuestión me parece un acierto en ese sentido, el diagnosticar cuál es las necesidades del centro. Nos comentaron en su momento que en la periferia de Barcelona habían buscado la forma, ya es a partir de cuando el mes de mayo se volvió a los centros,
de cómo facilitar el acceso a tecnología, desde móviles usados, etcétera, a los alumnos que tenían un perfil que, por cuestiones socioeconómicas, tenían una brecha en sí mismos. Aquí, si os fijáis, todos vuestros testimonios reflejan, desde mi punto de vista, que los centros ahora deberían pensar en qué tipo de intervención o qué tipo de camino quieren seguir, ¿no? Marcar una línea a corto, medio y largo plazo, que igual que tenemos un plan lingüístico de centro, por ejemplo, maravilloso en Andalucía, sí que un plan digital de centro a corto, medio plazo, establecerlo para que no haya, por ejemplo, que lo que apuntaban en las entrevistas que tuvimos con las distintas comunidades, que un año opto por Moodle, año siguiente opto por Google, al año siguiente cambio a la plataforma autonómica y al año siguiente vuelvo a Moodle. Al final, si el profesorado se vuelve loco, imaginaos los alumnos, ¿no? Y es un poco ese punto que marcábamos antes en cuanto a necesidades de los centros de marcar una línea. Una línea, igual que están los valores del centro a nivel pedagógico, a nivel tecnológico, de saber cómo estamos, hacia dónde vamos y qué queremos. Y aquí es un poco lo que las intervenciones que habéis manifestado en ese sentido, que debemos trabajar como una de las tareas que debemos proponernos es los centros, sea cual sea la circunstancia que tenemos en fuera, pero hacia intramuros, saber qué posibilidades ofrecen mi alumnado, mis familias y establecer una línea de trabajo. Por ejemplo, que aquí decíais que eran plataformas, aquí habláis de centro, pero yo antes os recuerdo que dentro del mismo centro en el que aquello era una ley de supervivencia extrema, los de primaria utilizaban una red social, los de secundaria otra, los de un departamento utilizaban una plataforma. Imaginaos un poco el caos. De hecho, hemos llegado a tener entrevistas con docentes que no utilizaban ninguna de estas plataformas que veis en pantalla, sino que directamente era la llamada telefónica a la familia, porque no había otra opción. O familias en las que había un equipo para el teletrabajo del padre, de la madre y los dos hermanos, con lo cual era prácticamente imposible. Con lo cual, las circunstancias son muchas. ¿Alguien más que quiera contar su vamos a tener que avanzar un poquito, ¿eh? ¿Vale? Digo porque, sí. Pues con esto vamos allá. Sí. Y perdón. ¿Permite? Sí, claro, por favor. Sí. Vamos, Claro. iba únicamente, sí. Nuestro instituto es Instituto de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Por tanto, contábamos con una ventaja previa que probablemente otros centros no tenían, ¿no? Entonces, la sensación es que hasta ahora veníamos trabajando como los buenos deportistas que entrenan mucho, pero no han competido nunca. Entonces, nosotros habíamos entrenado muy bien y teníamos una habilidad extraordinaria en el nivel de entrenamiento. Pero el día que hubo que ponerse a competir, ese día es cuando nos dimos cuenta de que muchas de las habilidades que desarrollábamos, vuelvo al parangón, entrenando, quizá no las desarrollábamos con tanta facilidad en el directo, ¿no? Es decir, es como el escalador que va a un rocódromo, pero el día que tiene que escalar para salvar la vida, ese día es donde se ha competido, ¿no? Y es un poco lo que nos ha pasado. Es decir, hemos tenido un aprendizaje, pese a tener un previo, yo creo que muy sólido, un aprendizaje que nos ha hecho mejores, sin duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros la experiencia ha sido, nosotros tenemos un dominio, @irshc.org, que todos los alumnos comparten, o sea, todos los alumnos tienen su correo. Y nosotros el contacto a través de ese correo ha sido muy fluido y muy sencillo. Es decir, hemos subido de WhatsApp, hemos subido de Telegram y hemos hecho todo el contacto a través de, bueno, cuando funcionaba la Moodle de Educamadrid, a través de la Moodle, sin duda. Pero si no, nuestro recurso de apoyo ha sido el dominio que tenemos y vamos, ha sido una herramienta muy sólida y que los alumnos se han acostumbrado muy bien a ella. De hecho, Carlos, uno de los requerimientos que las 17 autonomías habían demandado con gran insistencia era que las plataformas autonómicas, que son casi siempre un Moodle enriquecido en cuanto a la disposición, tuviesen la capacidad de tener esa videoconferencia o videollamada que sí que ofertaban tanto Microsoft como Google, con lo cual creo que van a ir un poco por ahí las novedades que se presentan ahora enseguida en las plataformas autonómicas, como comentaba el compañero valenciano o comentaban en Madrid, de mejoras sobre la marcha, que si os fijáis, ahora hay una gran pugna entre las empresas que abastecen a los centros educativos por introducir mejoras cada vez más para evitar esa fuga
de centros que vayan oscilando un curso con una herramienta y otro curso con otra. Y todo esto, ¿por qué viene? Porque hay que hacer una reflexión de mucho más calado, una reflexión mucho más profunda. Y es la necesidad que impera en todos los docentes y también en las familias de una revisión curricular. Salía publicado en la mañana de ayer que se iba a haber una flexibilidad en cuanto a la promoción para este curso, en cuanto a que los estándares pasan a un segundo plano, que se puede promocionar en bachillerato en materias suspensas e incluso flexibilizar la prueba de acceso a la universidad. Entonces, si nos fijamos en los currículums, la presencia de tecnología, la falacia de las nuevas tecnologías, que llevan siendo tecnologías más de 20 años, sigue presente, de llamar nuevas tecnologías a la tecnología en sí, ¿no? Entonces, esta pregunta es, ¿a qué damos importancia a día de hoy? ¿A los contenidos? ¿A que el alumno, como decía el compañero de León, el alumno entregue tareas sin ton ni son porque igual el docente no es capaz de establecer un marco en el virtual para una retroalimentación efectiva, o queremos que el alumno aprenda a hacer cosas y lo demuestre? Es una reflexión que os dejo para que situemos a la hora de tomar decisiones que queremos. Que el alumno complete estándares o el alumno demuestre y asuma capacidad de competencia para ser un alumno íntegro, ¿no? Y sobre esto, y que con esto vamos a intentar desde la perspectiva, hay una dicotomía. Estamos ahora con un curso en Melilla, con el INTEF, y de formación de profesorado, también en un contexto muy particular, como es el de Melilla, y nos decían que cada uno busca una herramienta que le satisfaga en su contexto. Y aquí muchos profesores, oye, dime una herramienta para, ¿no? Y buscan herramientas que sean salvadoras, a la que aferrarse como un clavo ardiendo para sacar adelante su trabajo. Oye, es que yo solo sé utilizar PowerPoint, ¿vale? Pues tienes otras alternativas, ¿no? Al PowerPoint. O yo quiero utilizar el correo. Al correo para un nivel de secundaria igual funciona, pero para un nivel de infantil o primaria el correo electrónico no es lo más aconsejable. Entonces, vamos a ver una explosión de, si hay un nuevo confinamiento, de profes que inundan la red de vídeos, que algunos son muy efectivos y otros hay que poner un filtro de calidad a esos vídeos, con lo cual también seamos cautos en cuanto a que no todo lo que hay en la red es válido, sino que cada uno testee qué es lo que le satisface a sus necesidades y su contexto particular y fundamentalmente a la competencia de su alumnado. Porque hay centros como lo que apuntaban que, oye, yo trabajo con Google, maravilloso, pero si tienes herramientas de Google, aplica el universo Google en el sentido constructivo, que no solo hay 5 herramientas, sino que hay algunas que conviene que destacar. Ojo, en mi centro no utilizamos Google, utilizamos tabletas que nos ha dejado el ayuntamiento o nos han dejado iPads, ¿vale? Y hay otras herramientas que funcionan. Porfa, ahora estamos conectados una decena o quincena, elegid cuál es la herramienta. No vale decir Google, no vale decir Office, mojaos con una herramienta en concreto, ¿vale? Que os ha salvado el confinamiento. Una herramienta. No puedo vivir sin, como decía la canción de Coquemaya, no puedo vivir sin ti. Venga. ¿Quién se moja? ¿Vuestra herramienta salvavidas? ¿Cuál ha sido? Padlet. Classroom. Padlet, que sabéis que es ese muro virtual. Classroom en nuestro caso. Classroom para videoconferencia, ¿vale? ¿El resto? Team. A mí me ha salvado Hangouts, ¿no? Que es como el Google Meet, ¿verdad? ¿Vale? Como el Google Meet, pero la población con la que estoy trabajando son niños socialmente con pocos recursos económicos, entonces el recurso del que disponían era el móvil y la única plataforma con la que podíamos conectarnos era con Hangouts, entonces teníamos la posibilidad de hacer Hangouts en grupo y nos facilitó pues el podernos poner en contacto y además como prácticamente todos tenían acceso al Hangouts, la única cosa era que se quedaban sin datos, pero bueno, era una dificultad añadida, pero ha sido una plataforma definitiva. En ese perfil de alumnado, sabéis que muchos profes nos decían que... En nuestro centro tenemos un 70% de población emigrante. En ese tipo de centros y de perfil de alumnos, nos decían que muchas comunidades, sobre todo en zonas de sector agrícola y demás, habían conseguido hacer comunidades de wifi en cuanto a que vecinos que se prestaban la wifi para esto.
Efectivamente, a mí me ha pasado, o sea, compartían wifi con personas que les querían compartir, vaya. Sí, además, perfecto. Y ya te digo que nos ha funcionado. En contra, debo decir, que teníamos en contra a las inspecciones educativas porque no eran plataformas reconocidas. Entonces, ha sido una lucha entre la atención a los niños y la atención a las familias. Y nosotros teníamos a nivel de la Comunidad Valenciana una normativa bastante estricta respecto a qué podíamos utilizar y qué no debíamos de utilizar. Entonces, bueno, mi director sabía que éramos varios los profesores que estábamos utilizando esta herramienta para ponernos en contacto con niños, pero la opción era dejarlos descolgados. De hecho, el material educativo se lo estábamos llevando, imprimiéndolo físicamente en el colegio y llevándolo con protección civil a sus propios domicilios y luego haciendo la recogida y devolviéndoles el material corregido. Entonces, han sido muchas cosas que se han tenido que articular para hacer posible que desde el principio, incluido el periodo de Pascua, estuviéramos pendientes de ellos y estuviéramos prestándoles atención. Y ha sido muy importante también la conexión el vínculo que hemos conseguido crear con las familias que nos han dejado entrar dentro de sus casas y bueno, era muy sorprendente pues que al principio, pues, por ejemplo, las mujeres árabes siempre iban protegidas, siempre llevaban los velos y después ya te consideraban parte de su grupo y veías como llegaba la hora de tener la clase con los niños y iban sin velo. Entonces ha sido muy, muy tierno en ese sentido. Además, esta cosa que tú apuntabas de llevar apuntes a los alumnos, incluso había centros que habían destinado lo que sería pendiente en el centro de una hora a comprar lápices de datos para hacer a los alumnos en zonas, por ejemplo, hablo de nuestras entrevistas, en zonas del Pirineo, en zonas de la Sierra de Jaén, la Sierra de Granada o incluso en la estepa de Castilla y León. Había pueblos muy pequeños, pueblos de casi mancomunidades en las que hacían eso, con lo cual te entiendo. Más herramientas que ellos hayan salvado la vida. No puedo vivir sin ti. ¿Qué más herramientas son las vuestras? Sí, aquí yo en mi pueblo es una localidad donde los 5 centros de primaria son de compensación educativa, ¿no? Y lo que salvó es que en la primera parte antes de Semana Santa cada uno hizo lo que pudo y se dieron cuenta que la videoconferencia dejaba una brecha digital muy importante, y especialmente la digital cultural, ¿no? Y para el segundo golpe se organizaron los centros y repartieron los libros de texto, que no eran muy dados a usarlos, pero se vieron como un recurso, y con Protección Civil el Ayuntamiento repartieron los libros de texto y fue WhatsApp e Instagram, porque era la forma de llegar a todos. El que menos tenía un teléfono, el móvil de la casa, y con eso salvaron la situación. Luego las videoconferencias sabían que llegaba a un otro grupo de población y lo utilizaron, pero siempre a la población más desfavorecida fue la llamada por teléfono, las videoconferencias y el Instagram. Preferían Instagram porque salvaba el número de teléfono del profesor, más que WhatsApp. En otros profesores lo hacían con WhatsApp, pero eso lo salvó más que la plataforma porque dejaban una brecha que en este caso era muy importante. Buen apunte, esa privacidad de los datos del docente. Más herramientas, por favor. En mi caso, por ejemplo, el aula virtual de Educamadrid ha sido como... la verdad es que lo que decía antes, de que tiene tantas funcionalidades que cada vez vas descubriendo más, y es que al final Moodle te ofrece tanto, muchísimo más que Classroom, muchísimo más que Teams. Y es verdad que hasta Semana Santa pues fue una faena porque se caía y bueno, pues tuvimos ahí la crisis de a lo mejor tenemos que cambiar, pero hacer un servicio y la verdad es que pues bueno, nos ha salvado el confinamiento y es lo que ahora por lo que estamos apostando, a pesar de que ya habíamos empezado la apuesta, pero nos ha salvado, sí. ¿Vale? ¿Más herramientas que os hayan salvado en el confinamiento? Para nosotros, fundamentalmente Meet, porque además era una herramienta de contacto diario con los alumnos, ellos que veían, lo han agradecido muchísimo, lo han valorado luego en el formulario que hemos pasado a las familias y a los propios alumnos, que lo que más les gustaba era vernos a través de Meet, y luego pues también el Moodle de Educamadrid con todas las habilidades que ya se han mencionado, claro. Vale, voy a apuntes. Ahora os cuento cuál es la novedad para
para este otoño, que va a salir enseguida y que vais a verlo. Más herramientas, por favor. A mí lo que me está gustando, Pep, y esto es de Melilla, qué hermoso es coger, hoy no podemos, es que todos los profesores que están hablando además nos coloquen, como están haciendo en Melilla en la última actividad contigo, que nos coloquen un pequeño vídeo precisamente mostrando la herramienta y tutorizando al resto que lo vaya a ver de cómo la usa, qué ha hecho y alguna actividad concreta que ha desarrollado. Ahí ya se produce un banco de datos de una riqueza inmensa. Aquí Floro se me ha adelantado como buen... me conoce como si fuese mi padre y no por la barba. Y es un poco en ese sentido que creo que es necesario, por ejemplo, yo os conté una novedad, tanto Google como Microsoft van a empezar, o sea, ya han habilitado que se puedan integrar las herramientas de Moodle dentro de, porque así a mí me queda algo un poco en el aire como docentes, el tema de la evaluación. Siempre como docentes nos preocupa cómo vamos a evaluar al alumnado, ¿no? Aquí vemos herramientas como Socrative, como puede ser el MindMeister, el simple hecho del propio Padlet, ¿no? Que como herramienta colaborativa en tiempo real o en tiempo diferido. Y que a cada uno es lo que decíais, ¿no? Lo que a cada uno le ayuda a romper esa brecha o solventar esa brecha y qué es lo que mejor se ajusta, ¿no? Entonces, vais a ver que en este otoño las grandes plataformas, tanto Google como Microsoft, van a integrar, o ya lo hacen, de hecho, hoy lo comprobaba antes de comenzar la sesión, una extensión para integrar Moodle dentro, porque son todas muy visuales, pero lo que ofrece Moodle, lo que decís en los compañeros de aquí de Madrid, es que está pensada, es una herramienta pro educación y pro seguimiento y evaluación de los contenidos. No hay más que ver que muchas universidades lo siguen manteniendo como herramienta fundamental, pese a contar también con Google y contar con Microsoft. Aquí no vengo a demonizar ninguna herramienta, sino que cada uno, como decía Ortega y Gasset, cada uno es dueño de su circunstancia y si no la salvo yo, nadie me salva. Y aquí es un poco está aquí. Lo que decía Floro, en el sentido de qué vamos a mostrar, a ver si me deja verlo y os lo enseño, es que como centros estaría fantástico, a ver si me deja verlo y si no aquí os lo muestro, como centro sería un avance significativo el que ese poder compartido de conocimiento, cada claustro, cada profesor tuviese la capacidad de cribar, filtrar una herramienta, solo una, distinta, para que todo el mundo supiese qué se puede hacer, porque el profesorado está como un poco desamparado en el sentido de no sé qué puedo hacer o desconozco qué hay. Vemos en el curso de Melilla que la actividad que os voy a mostrar, por ejemplo, es un Padlet, que es una herramienta que le encanta a Fanny y a ver si nos deja ver el Padlet o lo enseño. Y es que a nivel de centro, a nivel interno, creo un panel en el que cada profesor, imaginaos, educación infantil, todos que conocemos lo que una herramienta. Entonces, a ver, aquí, vais a aquí y os lo comparto. ¿Veis el panel? ¿Lo veis ahora? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que cada grupo de profesores analice un vídeo, una herramienta. Y de esa herramienta haga un análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y que cuente un caso práctico en el que le haya puesto en marcha. Por ejemplo, es que yo soy de inglés, ¿vale? Los de inglés junto con los de lenguas, castellana, como el de1 o segundas lenguas extranjeras, comparten este proceso de enfoque comunicativo. Pues creedme que todo este panel ha sido de lo más valorado del curso. ¿Por qué? Porque no es igual que te venga alguien de fuera a explicar una herramienta o ver tu tutorial que tu compañero de departamento o tu igual en el que ya lo ha cribado y te pueden guiar. Oye, por aquí sí, por aquí no, ¿vale? Entonces, esta propuesta me parece que es muy interesante para que los centros, ahora que vamos a arrancar en un plan digital de cada centro y que cada centro debe marcar cuál es su filosofía o su idiosincrasia en el marco tecnológico, tenerlo presente. Y créeme que hay centros que lo hacen a nivel de etapas, infantil, primaria y secundaria. Otros a nivel de departamento, matemáticas y física, geografía, historia con arte, filosofía con lengua. Y créeme que funciona muy, muy bien. Así que es un recurso que
más que decir una herramienta, cómo se pueden los distintos conocimientos tan heterogéneos que se dan en un claustro compartir y llegar a una construcción colectiva del pensamiento, que es lo que, a fin de cuentas, nos interesa como docentes, tener la mejor disponibilidad de herramientas para nuestro alumnado. Vuelvo a la última presentación ya para finalizar. Y me quedan... Perdona, Pep, en este sentido, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, lo vamos a hacer. Yo creo que es un avance. Lo que acabas de hacer es que os vamos a proponer y vamos a entregar la actividad de Melilla, y porque es sencilla en su elaboración, que permite que el centro entero entre en esta dinámica y termine teniendo un banco de datos. Vamos a acompañar la actividad con una serie de ejemplificaciones. Tenemos ya permiso de algunos profesores para poder utilizarla en diferentes situaciones, también en cursos de este tipo. Me contestaba uno esta mañana, sí, que el conocimiento, como decir, se comparta por todo el país. Parece que es fundamental que se haga. Lo vamos a plantear en el material de hoy, dejando la actividad tal como se ha planteado, la grabación cómo se debe hacer y las plataformas 20, 30, 50 que empiezan a aparecer. En este caso, como hacemos en estos cursos, y termino, lo que sí os pediremos es que hagáis buen uso de ello y que además sigáis colgando. En el lugar en el que lo vamos a poner, que será el webinar 5, se sigan colgando cosas de los que habéis hablado y habéis planteado por ahí, el Kahoot, el Active Inspire infantil, que a mí me ha dejado loco. Yo no lo conocía y he visto hacer maravillas de las que hago en casa con el enano en plataformas muy interesantes. Claro, aquí ha mencionado Floro la herramienta que ha muerto de éxito, ¿no? Que es el Kahoot. Parece que si no utilizas Kahoot no eres nadie. Cada vez que alguien dice Kahoot en una clase muere un gato de Shrek. ¿Os acordáis de aquel gato de ojos saltones, no? Ojo, que la tecnología no es solo Kahoot o no es solo Geniali, sino que hay muchas opciones. De hecho, fijaos, los que utilizamos o utilizan Google, el simple hecho de los formularios, el simple hecho de tú decirle a un profesor que puede plantear un formulario, que una vez que el chaval lo complete y diga acabar, automáticamente tiene la calificación de esa actividad y un informe cuanti o cualitativo de la misma, te va a decir, lo quiero, aunque eso implique trabajo, pero va a agilizar los procesos de evaluación del docente y además la información que recibe el alumnado. Y alguno me va a decir, oye, yo uso Forms, perfecto. Y otro me va a decir, oye, yo uso las tareas en Microsoft. Perfecto. Pero es que yo uso el papel. Perfecto. Pero que siempre sepáis que se puede dar un pasito más en cuanto a avanzar en esa tecnología. Si no, todavía estaríamos con coches con el starter. ¿Os acordáis? Los que tenéis menos de 30, de esto no os acordáis. Los que tengáis más de 30 sabéis que antes los coches tenían el starter y ahora ya prácticamente los coches híbridos o los coches eléctricos no precisan de ello, con lo cual siempre vamos a ir avanzando y siempre vamos a buscar cómo se puede conseguir un poquito más de calidad. Así que, para acabar, sí que queremos que contéis vuestra experiencia y tengamos la perspectiva de que siempre se puede construir desde la idea matriz, que es la de centro, a partir que el centro sea el centro neurálgico de creación de conocimiento en el sentido de comunidad, como apuntabais todos. Al final no hacemos otra cosa que dar las mejores oportunidades a nuestro alumnado, que es lo que buscamos como docentes, ¿vale? Así que muchas gracias, me tenéis en la red a vuestra disposición, cuantas consultas queráis y, por favor, preguntas 1000, hablen ahora o callen para un tuit. Muy bien. Mientras te van preguntando, déjame que te dé la noticia del día, que yo creo que es buena. La acaba de mandar nuestro hombre en Europa, amiga Carmen y amigo Enrique, nuestro querido Javier Valle. Nos comunica, siempre es el responsable de decirnos lo último. Europa, esta mañana, el comunicado de prensa que lanza es que crea un espacio, lo llama hacer realidad un espacio europeo de educación en 2025, por lo tanto en 5 años, y reiniciar la educación y la formación para la era digital, dando una serie de orientaciones y creando una serie de presupuestos para todos los países miembros. No deja de ser buena noticia que sea Europa la que alerte sobre estas cuestiones, porque algo ocurre, y algo viene ocurriendo cuando la comunidad pues lanza no solo un plan, sino que lanza medios y algunas estructuras también del propio proyecto, ¿no? Acaba de llegar y os lo haré llegar también por email ahora mismo a todos. ¿Se anima alguno? Dice Pep, ¿cómo veis la situación? Se está hablando del campo digital. Sí, bueno, si quieres, Pep, me arranco yo un poquito. Perfecto. A ver, hay mucha diversidad en los coles. Yo soy un director de un cole infantil y primaria
el confinamiento nos ha mostrado una realidad que ya más o menos conocíamos, es decir, que los coles vamos a golpe de pedal, con mucha irregularidad, es decir, y lo que sí ha servido es para que todos tengamos claro, ¿no?, que hay que darle un sentido a esta parte digital, a esta competencia digital, ya no solo individual, sino de centro. Eso está clarísimo. Mi pregunta va un poco a que nos orientes un poquito a cuál es el primer paso, dónde empezar. Es decir, es cierto que lo primero, obviamente, como tú decías, es tener una red en el cole relativamente potente, útil y que te permita. En los coles nos encontramos esas dificultades, es decir, muchas ganas o gente preparada en un porcentaje importante del claustro, que es lo que te puede impulsar el centro, pero no tienes herramientas tecnológicas eficaces, pues no las puedes utilizar. Si no hay wifi en el cole, por ejemplo, y eso hace pues que nos estanquemos. Luego, por otro lado, está llegar a las familias. Es decir, llegar a las familias y que el alumnado, es decir, esa parte digital que tú puedes utilizar en tu aula porque tienes una buena competencia y tienes esas posibilidades, ¿cómo transmites eso a que luego en casa el niño sea autónomo y además tenga la ayuda o posible ayuda de las familias en función de la edad? Porque no es lo mismo, estamos hablando de que en primaria, por ejemplo, un niño con 5 años no es lo mismo un niño que 12. Nosotros, por ejemplo, en el confinamiento nos ha salvado Classroom, porque quinto y sexto llevamos trabajando 5 años con Google, con lo cual nosotros el acceso a las familias, como ha dicho antes Carlos, lo teníamos muy fácil. Tenemos correo de dominio del cole, podíamos acceder a las familias podían contactar directamente con los tutores. A partir de quinto y sexto, que ya estaban trabajando con Classroom, podían entregar tareas, los profesores han podido evaluar a través de formularios, a través de la entrega de tareas en Classroom. Wow. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que de quinto para abajo teníamos acceso y ahí así dependíamos de la competencia del profe. ¿Qué capacidad tenía el profe para volcar los contenidos del aula allí? Entonces, cuando tienes esta irregularidad de clases que sí, clases que no, coles con tecnología, otros que no, acceso a las familias sí, no. Hombre, obviamente luego está el problema que comentaba Carmen, es decir, nosotros teníamos acceso, teníamos la posibilidad de acceder, pero claro, las familias tenían posibilidad de recibir esa información o esos trabajos. Ahí es donde nos hemos encontrado la gran brecha, es decir, niños, claro, en nuestro mismo cole, 3 hermanos con un solo dispositivo, el dispositivo es del papá, el papá necesita su tiempo de móvil o su tiempo de tablet, y cuándo se lo permitía al alumno. El mayor empezaba con que yo quiero hacer mis tareas, el pequeño para el final, es decir, todo eso está claro. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a priorizar en común? Te hablo como cole. Sí, mira, yo te hablo de mi experiencia de haber liderado los coles, digo, 5.000 alumnos, casi 500 profes, equipos directivos y demás. Creo que ya habéis hecho un paso adelante, que es definir un poco hacia dónde queréis ir, ¿no? Que es no solo las herramientas, sino el estilo tecnológico, ¿no? Que es el de Google. Pero yo, el consejo, yo antes de iniciar cualquier proceso de transformación, olvidaos que sea tecnológico. Imagino que es pedagógico, ¿no? Oye, pues en mi centro que vamos a apostar por, me lo invento, el aprendizaje cooperativo y las metodologías activas, ¿no? Tú antes de decir, mañana comienzo con ello, evalúas y analizas cuál es tu contexto y analizas varios factores. Por un lado, el de la familia y, ojo, te entrevistas con familias, sondeas cómo va a calar esa propuesta y demás. También sondeas cómo es el perfil de tu alumnado. Ojo, que no es igual un centro que sea muy heterogéneo ante nivel sociocultural y nivel económico que un centro que sea homogéneo. Y luego también como centro, ¿qué es lo que quieres defender? Entonces, creo que, oye, quiero apostar a que... Y también los plazos. Yo considero que los plazos son fundamentales, en el sentido de las prisas en este caso no son buenas, porque hemos visto que, y aquí en la tarde que llevamos, centros que han hecho cambios, ¿no? En los últimos 2-3 años han cambiado radicalmente de herramienta y de contexto digital, ¿no? Entonces, ahí sí que, como centro, definir, oye, ¿qué queremos conseguir con la tecnología?
dentro de qué ámbito, con qué nivel de profundización, cómo puedo adaptar. Oye, pues decían en Andalucía, decía un compañero que, oye, papel, libro y adelante, perfecto. Y otros que van a decir, no quiero que los alumnos tengan papel porque es muy caro y, para ellos, y que si consigo licencias digitales se ahorran un 40%, que todos sabemos que hay centros que perfecto, es analizar cuál es la realidad y la idiosincrasia de cada centro. Y sobre eso establecer objetivos fácilmente que se pueden conseguir a corto, medio y largo plazo. O sea, creo que hablar de transformación completa de un centro a corto plazo, creo que no... bueno, hemos visto como en la Escuela 2.0 pasó que vamos a dotar de herramientas digitales o de ordenadores portátiles a todos los niños, y aquello no funcionó. Y luego sí que es necesario que haya una transformación de dentro hacia afuera, en el sentido de la formación del profesorado es fundamental, fundamental. Pero antes que el profesorado, el equipo directivo. Yo siempre digo que si la lluvia cae desde los equipos directivos hacia el suelo, aquello cala. Como se forma el profesorado, el suelo, y eso no llega para arriba, va a haber un choque de intereses. Y hemos visto que los centros que han sido bien liderados por los equipos directivos, por personas de referencia, que los que han visto que sus equipos directivos son los que más controlan, los que más se forman, van a decir, ojo, que si mis jefes se están formando, me va a caer a mí, con lo cual me voy a poner las pilas. Sí, la formación viene desde dentro hacia afuera, va a ser muy, muy efectiva. Apunta antes, Carlos, en un centro tecnológico aquí en Madrid. Oye, vamos a apostar por la metodología, permíteme, Carlos, la licencia, de bachillerato internacional. Tú, para hacer la apuesta por el bachillerato internacional, tienes que reflexionar cuál es tu estilo pedagógico, cuál es tu enfoque educativo, cómo son tus familias, cómo es tu alumnado, qué te permite el centro. Oye, quiero que mi centro apueste por el aprendizaje-servicio desde infantil hasta bachillerato, ¿vale? ¿Cómo es tu centro? ¿Qué tipo de innovación quieres introducir? Entonces, ahí creo que es más, lo metodológico hay que reforzarlo más que lo tecnológico, porque sí, hay una buena metodología, creedme que la herramienta tecnológica es lo de menos. Y habéis visto, todos utilizáis herramientas maravillosas, todos pensáis en vuestro alumnado, y siempre vamos a pensar en qué es lo mejor para que mi alumnado aprenda. O sea, yo, para mí, como te decía, y resumiendo, análisis minucioso de dentro hacia afuera, puesta en práctica de dentro hacia afuera, y siempre con una transparencia enorme. Y enhorabuena, porque si me dices que ya lleváis 5 años con Google, vuestro alumnado sabe a qué juega y sabe con qué cartas. Si ahora mañana cambiáis las herramientas de la noche a la mañana, van a estar así como perdidos. Bueno, acojonados estamos con Madrid, a ver si nos sigue permitiendo utilizarlo. Bueno, la verdad es que... Bueno, hay una vía de escape, y además para tu consuelo, que es que hay una especie de llamada de atención en cuanto a que no puedes la versión gratuita, pero puedes la versión de pago empresarial. Entonces, sí, con el tema de privados creo que se va a poder, una herramienta privada, y creo que pidiendo autorización a la dirección general y justificándolo, creo que permiten. Claro. Por ahí tenemos. Déjame que avancemos porque tenemos a un invitado. Sí, la actividad que os pondremos hoy al final, porque estamos recogiendo muchos planes de contingencia, pero relacionados con cómo están organizando el mundo digital del centro, también los tendréis a disposición cuando acabemos esta memoria. Laura, tenemos al amigo Carlos preparado, tú has hablado con él para que nos dé un zarpazo de cuáles han sido las claves, ¿verdad?, desde su punto de vista. Vamos a aprovechar esos minutos para ver una experiencia así más, después voy a invitar a Carmen por si nos da algún otro toque, y al amigo Ángel, porque son las 3 organizaciones que tenemos aquí colaborando, por si vierais que hay alguna clave que vuestros centros están desarrollando. Así que, amigo Carlos, Laura, cuando tú digas, si nos le presentas. Sí, muchas gracias. Súper interesante lo que hemos compartido hasta ahora, y le proponía a Carlos que nos trajese un poco la foto de la que hablabais antes, la foto de en qué punto se encontraba su cole, cómo enfrentó el reto de confinamiento y qué se plantean de cara a este año. Yo, como sabéis, acompaño a profes que trabajan en muchos coles distintos y los asesoro. Muy bien. Y encantado de ver reflejado mucho de lo que decíais hasta ahora.
y ver cómo era clave el punto de colaboración docente y de homogeneidad en las herramientas en cómo se pudieron enfrentar los retos durante el confinamiento. Y diría otro que salía siempre hablando con profes, que había una brecha en conectividad, como hemos estado diciendo, una brecha en plataformas y una brecha brutal en autonomía del alumnado. Había una diferencia brutal en cuán autónomo era una etapa, un alumnado en centro, cuando tenía que hacer la clase semipresencial, independientemente de que lograra estar conectado siempre o no. Y yo creo que Carlos ahí nos va a dar también alguna idea. Muy bien. Hola, pues nada, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, todo lo que se está compartiendo y como decía Laura, muy identificadas muchas cosas que se van diciendo. Y bueno, pues aquí, sin más, a compartiros la experiencia, como la hemos vivido en mi cole. Y bueno, creo que puedo compartir pantalla. Sí. Aquí. A ver, compartir. Un segundo. Carlos, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás ubicado para que nos sitúes? Yo vivo en Madrid, estoy trabajando en Madrid. Centro. Sí, en el sur. Bueno, en Madrid capital, pero en el sur, en Orcasita, en Orcasur. Ahora, vale, ya. Vale, creo que se ve ya la presentación, ¿sí? Sí. Vale, justo aquí. Ya os enseño una foto, 3 fotos en este caso, del barrio donde está mi colegio, el colegio Nuestra Señora de Montserrat, que se encuentra pues en el distrito de Orcasur, aunque bueno, la parada de Renfe al final es Orcasitas, que es justo el que está pegando, ¿no? Y recibimos pues eso, sobre todo a estudiantes a alumnado de Orcasitas, Orcasur, Villaverde, toda la zona esta de Usera, del distrito de Usera. Y bueno, pues que estamos confinados dentro con las medidas que tenemos y bueno, pues os voy a contar un poco, primero ponerlo en situación, ¿no? Algunos datos del barrio que pueden reflejar un poco cómo es la situación del barrio, ya que el alumnado que recibimos es mayoritariamente del mismo. Es un barrio socioeconómicamente bastante castigado, bastante desfavorecido, tiene un 25% de paro. Supongo que habrá más por el tema del COVID. Estos son datos algo más antiguos. Y tenemos casi de la mitad de la población que no tiene educación primaria, que tiene solo educación primaria o menos de la educación primaria. No ha llegado a finalizar esta educación. Lo cual da una muestra da un poco una foto del barrio en el que trabajamos. En cuanto a la oferta educativa, tenemos 8 escuelas públicas, 4 concertadas, una de ellas el cole en el que estoy yo, que es el Cole Montserrat, y una privada. Es muy curioso, como cosa muy curiosa, la segregación que se produce incluso en estas escuelas, ¿no? Es decir, teniendo escuelas como de un nivel y de otro, cuando recibimos a la población del mismo barrio, ¿no? Como al final no es una población heterogénea la que tenemos en estos coles, sino que se segrega en uno u otro colegio, ¿no? Lo cual hace más difícil el trabajo cuando se produce esta segregación. Y bueno, un poco por contar la historia del barrio, es un barrio que en los años 50, 60, con el éxodo rural, vino mucha población de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que se asentó en el sur de Madrid, ¿no? Y se asentaron en chabolas prácticamente, o sin él prácticamente, y poco a poco fueron conquistando, pues, una red de saneamiento, derechos en esa zona, consiguieron viviendas, bueno, fue una lucha del barrio que unió mucho al barrio y bueno, en la que se implicaron todos los vecinos y vecinas y que a nivel histórico e incluso jurídico sentó jurisprudencia para algunos temas de vivienda, por lo cual es un barrio que ha luchado mucho por lo que tiene y que tiene mucho este sentimiento. Y en este entorno, como centro, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿En qué se basa el proyecto del centro? Pues resumiendo como 3 patas, sería la estación educativa de éxito, que viene dentro del marco de comunidades de aprendizaje, que está en el proyecto, que participa en el proyecto Included de la Unión Europea. Y es un proyecto que apuesta por 2 cosas fundamentales, que es la inclusión y la alta expectativa.
muchas veces que parece que son dos cosas reñidas, ¿no? Cuando quieres incluir y trabajar con todo el alumnado de necesidad educativa, con discapacidad o de compensación, cuando quieres trabajar con todo el alumnado junto, muchas veces parece que tienes que renunciar a las expectativas, ¿no? Que no puedes pedir tanto porque si no, no lo incluyes, ¿no? Pues con estas actuaciones educativas se demuestra además con diferentes estudios que esto se consigue, ¿no? Y de estas actuaciones educativas las que practicamos más son los grupos interactivos y las tertulias literarias dialógicas, ¿vale? Por otro lado, otra de las patas fundamentales es la participación del barrio, de las familias, del alumnado. Como hemos dicho, un barrio que se organiza mucho, que consiguió muchas de estas cosas que conquistó y que también participa mucho del cole, ¿no? De la actividad del cole y de las actividades culturales del cole. De hecho, muchos de los alumnos que tenemos, sus padres o sus madres fueron alumnos del cole y sus abuelos también. Por tanto, está muy metido en el barrio y esto es una de las cosas fundamentales, ¿no? El cómo nos integramos con el barrio. Una de las cosas, anécdotas a contar, sería el cómo hace 3 años se luchó porque no cerrasen la residencia de ancianos de que está pegando justo el cole, ¿no? Pues el cole tuvo un papel fundamental en esto. Y gracias a eso no lo cerraron, sigue sirviendo como esto. Pues un ejemplo de esto. Y por último, una de las cosas en las que más hemos trabajado últimamente en el trabajo cooperativo. Todavía nos queda muchísimo para decir que trabajamos de forma cooperativa, pero lo veíamos algo fundamental para conseguir esta inclusión que queremos conseguir y tanto hablamos aquí de cooperación tanto del alumnado como del propio profesorado, ¿no? Yo soy profe de matemática, entonces en mi caso nos encontrábamos con el profe titular, el profe el profe de refuerzo y la PT, ¿vale? 3 profesionales, 3 personas, 3 educadores que en principio, en muchos casos, la idea es, pues, el titular se queda con los ordinarios, el PT se saca necesidad educativa y demás, y el de refuerzo se lleva los de refuerzo, los que le cuestan más, ¿no? Es verdad que puede dar una sensación de más aprendizaje, pero la realidad después es que se produce más segregación, se bajan las expectativas. Entonces decidimos trabajar dentro del mismo aula con todo el alumnado y los 3 profes. Y para esto es necesario este trabajo cooperativo también entre el profesorado. Y con todo esto, pues llega el coronavirus allá por marzo y pues nos planteamos cómo poder mantener todo este proyecto, cómo poder dar respuesta a las necesidades del barrio y nos surgen 3 retos principales a los que detectamos tras las 2 primeras semanas, vemos que hay 3 retos fundamentales a los que tenemos que hacer frente. Son los siguientes: la competencia digital, la autonomía y el trabajo cooperativo. En cuanto a la competencia digital, es verdad que en el centro tiene una dotación de ordenadores, que todos donados, pero bueno, que nos permitían trabajar herramientas digitales. Se escucha mucho ruido. Ahora no sé si puede... Florencio, eres tú. Apaga el micrófono. Florencio. ¿Sí? Floro, eres tú. Apaga el micrófono que se oye a tu niño. Ah, que está llorando. Sí, perdona, sí. Vale, en cuanto a la competencia digital, la trabajábamos, ¿no? Con los ordenadores, pues entraban en el aula virtual, pero no había un plan específico, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que al final, en el confinamiento, lo que estábamos necesitando eran cosas muy concretas, muy prácticas y que al final son las que tuvimos que desarrollar, ¿no? Eran cosas tan sencillas como hacer documentos con PDF con imágenes, utilizar el aula virtual, enviar y recibir emails. Eran cosas que no entraban dentro de nuestro plan, de nuestra idea, ¿no? Porque tampoco hay que haya un plan específico de de competencia digital, pero que gracias, sobre todo, a que es una competencia que se puede asignar a una asignatura, como en este caso tecnología, bueno, al final había 2 personas responsables, que éramos los 2 profes de tecnología, y por tanto dedicábamos el espacio de tecnología a trabajar esta competencia. Y fue algo que conseguimos como identificar qué cosas son básicas para un confinamiento poder tener un seguimiento, ¿no? Ya que todos tenían al menos móvil,
pues si sabían hacer esto, podían seguir el resto de asignaturas. Y era una de las cosas que dentro del claustro, dentro del profesorado de secundaria, llegamos a un poco al consenso, ¿no? Utilizar esta herramienta y así poder funcionar. Y claro, para ello, una de las soluciones era, vale, nosotros lo explicamos, hacemos esfuerzo, pero una de las cosas clave era que todo este curso, toda esta formación en cómo hacer estas diferentes acciones, adquirir esta competencia de tanto de crear el PDF, utilizar el aula virtual, enviar y recibir emails, creamos un curso con una herramienta que se llama Excel-Learning, ¿vale? Y lo pusimos en nuestra aula virtual. De esta forma lo tenían el alumnado, pero sobre todo las familias. Y era algo a lo que aludíamos mucho, ¿no? En la familia. Oye, entra aquí y con esto, si seguís los pasos, podéis ayudar a vuestras hijos e hijas, ¿no? Entonces, esto nos salvó bastante y fue una buena práctica que creemos que de hecho seguimos practicando para que quede todo ahí registrado y guardado para el futuro. El segundo reto, como decía Laura, era el tema de la autonomía, ¿no? Nos dábamos cuenta de que nuestros alumnos y alumnas no son autónomos y es un hecho, ¿no? Es algo que trabajamos o que pensamos que estamos trabajando, pero después en la hora de la verdad, ¿no? Como decía ya un compañero, nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Entonces veíamos la siguiente dificultad de cosas que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos una autonomía para que se conectasen a las clases, es decir, tengo una clase, me tengo que conectar y tengo que ver qué enlace es o dónde está el correo o qué actividad me han mandado, ¿vale? Para hacer y entregar las actividades, saber qué requisitos, qué fechas límite, en qué plataforma lo entrego, ¿vale? Y en general para organizar su tiempo, es decir, veíamos esta dificultad, ¿no? Entonces, la solución durante el confinamiento que planteábamos era, hacíamos una organización semanal de la siguiente forma, ¿no? Es decir, en las horas de clase, de todos los días que había clase, en este caso de matemáticas, poníamos las actividades que tenían que realizar en cada día, ¿no? Dando la flexibilidad de que las podían hacer antes, ¿no? Pero una forma de ayudar a la estructura y a la organización. Entonces, los lunes en un Zoom analizábamos un poco cuál era el planning de la semana y íbamos teniendo seguimiento después durante la semana a través del correo. Entonces, esto les daba mucha claridad a ellos y a ella y le daba claridad a la familia, ¿vale? De lo que estábamos pidiendo, de lo que queríamos y de una forma de irse organizando y seguir un plan. Por último, el trabajo cooperativo. Era una cosa que habíamos empezado, que estábamos dando poco a poco paso y de repente se nos trunca por el confinamiento. Entonces, claro, lo que necesitábamos era no perder las bases del tipo de educación en la que creemos en nuestro cole, ¿no? Que es un aprendizaje dialógico, que se ayuden entre iguales y además respondemos a la necesidad que tenían en ese momento de socializar. Es decir, estaban encerrados en sus casas. El trabajo cooperativo era una herramienta para al menos hablar con un compañero, con un igual y poder socializar, aunque sea en un entorno digital. Entonces, la herramienta que utilizábamos fue Zoom, ¿vale? Una de las funcionalidades de Zoom, que no sé si otras lo tienen, si alguien lo sabe si otra plataforma lo tiene, le agradecería que me lo dijese para tener otra alternativa, pero es el tener sección de pequeños grupos. Creo que a mí también lo permite. Y entonces esto nos permitía que la clase fuese dinámica, porque al final hacer una clase expositiva en Zoom, pues bueno, pues no sé si estamos educando mucho ahí o si hay mucho aprendizaje, ¿no? Al final era clave el empezar todos juntos, explicar lo que se iba a hacer y que se fuesen a grupos, ir paseándonos por los diferentes grupos al estilo que se hace en clase, de ir acercando todas las diferentes mesas. Además, para ello, al final es un aprendizaje activo, porque estoy en un grupo de cuadros y tengo que sacar algo adelante. Por tanto, esto fue una de las cosas clave. Y ahora, ¿qué retos nos encontramos ahora post-confinamiento? Pues vuelven a ser los mismos, ¿no? De hecho, en la competencia digital del trabajo cooperativo, ahora comentaré cómo estamos salvando ambas o qué planes tenemos para ambos, pero nos encontramos el problema de la autonomía. Es decir, la autonomía es algo que sabemos que sigue siendo un reto y que no estamos sabiendo afrontar. Una de las cosas que vemos más dificultad es porque al no estar asociado a un área y no haberlo visto necesario o no haberlo profundizado tanto hasta ahora, no hemos diseñado un plan específico para esto, ¿no? Entonces, es fundamental que nos pongamos en esto. Yo creo que al final se trata de un compromiso de equipo, de que haya unas personas designadas para esto y crear un plan de autonomía que se pueda ir desarrollando desde las diferentes áreas.
Y os comento cómo hacemos con la competencia digital. Viendo lo que había pasado durante el confinamiento, dijimos, vale, primeros días, las 2 primeras semanas, dedicamos las clases de tecnología exclusivamente a formar en todo lo que he comentado antes, ¿vale? De competencia digital. Entonces, se traen los móviles, que además les encanta, y practicamos todas estas cosas que en caso de un confinamiento tendrían que hacer. Entonces, ahora mismo, que llevan primero y segundo de la ESO una semana y pico, ya podrían hacer la mayoría de cosas que les pediríamos durante un confinamiento, lo cual nos da mucha más tranquilidad y nos encamina a tener un plan de competencia digital un poco que tenga sentido y que sirva para una situación así. Y por otro lado, el tema del trabajo cooperativo. Aquí vemos un poco la distribución de la clase. Al tener tener que garantizar esta distancia de seguridad y demás, pues dijimos, bueno, pero no queremos perder el aprendizaje cooperativo. Entonces, hicimos esta distribución, no es nuestra, la vimos por internet y en muchos sitios la han hecho así, ¿no? Y al final mantener ese sentimiento de grupo, ¿no? Es decir, dejar al final una mesa en medio que sea inservible, pero que da esa unidad de este es mi grupo y conectas con la gente con la que trabajo. Y además así se pueden ver. Entonces, esto nos permite que haya interacciones. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo el problema del ruido, la mascarilla, el hablar, o sea, la comunicación al final se ve afectada. Posibles soluciones que estamos viendo es el de tener pequeñas pizarritas para que puedan comunicarse, apoyarse en algo escrito. Son cosas que todavía estamos probando, ¿no? Y estamos en el primer mes, pero todavía son cosas que estamos intentando salvar. Entonces, aquí, para cerrar y no alargarme más, aquí es donde me preguntaba qué es lo importante, ¿no? Después de todo esto, ¿no? Siempre está como el tema de contenido, habilidades, competencias. Y al final nos hemos ido dando cuenta como que no es tan importante el contenido, no es tan importante otra serie de cosas, ¿no? Como lo es estas tres, ¿no? Estas tres retos a los que nos enfrentábamos, que era el tener una competencia digital, el ser autónomo y el saber trabajar y colaborar con otros, ¿no? Porque en estas tres son las que nos vamos a mover. Y sepa o no, por ejemplo, resolver una ecuación de segundo grado, es importante que sepa buscarlo en internet cómo hacerlo, que sepa ser suficientemente autónomo para organizar tu aprendizaje y saber cómo aprendes y cómo vas a aprenderlo. Y que sepas, si no, colaborar con otros para hacerlo en grupo. Entonces, esto es lo más importante. Y entonces, a veces esto se nos olvida y una de las cosas buenas al final de esto es que nos ha recordado qué es lo importante, ¿no? Entonces, pues con esto termino y encantado de si hay si hay preguntas o si hay comentarios, pues de seguir compartiendo. Muchas gracias. Está muy bien, Carlos, que nos cuentes ese esfuerzo, ¿verdad? Desde un barrio como el Casitas, un centro con los contextos que tienes, una materia concreta, ¿verdad? Matemáticas, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo te puedes enlazar a esta etapa difícil? Déjame que acabemos, porque queremos acabar bien y pronto. Ángel y Carmen, si está por ahí. Ángel, ¿se te ocurre alguna clave? Digo, así, un poco como repaso general, no había pedido una intervención concreta que hicierais, pero si vamos a colaborar, la pregunta sería actitudes y sería trilema. Laura nos pone ejemplos, claves que veáis sobre este asunto. La Unión Europea dice hoy que sí, a reiniciar la formación digital, 5 años más, presupuestos nuevos, un espacio europeo de educación y de modelo. ¿Qué crees? ¿Hasta dónde habéis llegado en este terreno? A ver, Carmen, ¿vas tú o yo? Como queráis. Venga, como está con el micro apagado, voy yo. A ver, yo me atrevo a proponerle a Carlos que le eche un vistazo a lo que el otro día contamos sobre el tema de autorregulación. Creo que para el enfoque que ellos están haciendo les encaja perfectamente, porque están hablando de cómo generar autonomía y cómo generar la capacidad de autorregularse, y ahí tienen un ejemplo perfecto de cómo engarzarlo. Si además lo engarzan con el planteamiento de secuenciar las competencias, puesto que además la competencia digital no deja de ser una de las que también es imprescindible secuenciar en los diferentes cursos para hacer un proceso, no pensando solamente en este año, sino en lo que viene en los años siguientes,
creo que con el planteamiento que hace, que tiene claramente líneas de Ramón Flecha en su enfoque del trabajo de comunidad de aprendizaje, más todo el enfoque de cooperativo, lo que vas a ver, si lees, por ejemplo, el libro que os dejamos de descarga gratuita en el foro otro día, verás que te encaja perfectamente para poder incorporar lo que ya tienes con un proceso en el que los alumnos adquieran esa tan ansiada autonomía de forma progresiva sin que tenga que ser específico de ningún área, que era uno de los problemas que estabas planteando. ¿Quién le enseña la autonomía? Es que no es necesario que la autonomía le enseñe. Es más, si cada uno enseña una autonomía diferente, los alumnos seguirán con el mismo proceso. Lo mismo pasa con las competencias. Si cualquier competencia, cada uno enseña su propia competencia, no tenemos ninguna coherencia en lo que reciben los alumnos. De ahí la necesidad de que el centro tenga su secuenciación de competencias para que todo el mundo tenga claro si va a aportar, a qué nivel aportar de competencia. Sea competencia digital, o sea competencia de aprender a aprender, o sea competencia de cualquiera de las que estemos hablando. Por eso, ese engarce para poder trabajar por proyectos, seguir trabajando en cooperativo, pero generar a la vez autonomía, requiere de que los alumnos aprendan autonomía y los planificadores son lo que les permiten adquirir esa competencia, pero además permite al profesor trabajar con distintos ritmos de aprendizaje, que además ya lo tenéis organizado con ese enfoque de trabajo cooperativo, que veréis que encaja porque muchas de las actividades que proponemos son las que van generando el carácter competencial cuando te vas separando del libro de texto. En vuestro caso, que ya estáis separados del libro de texto, digamos que iríais más rápido en ese proceso de transición. Creo que hacia ahí nos vamos a tener que mover inevitablemente. Europa nos plantea que tenemos que acercarnos a una manera diferente de enseñar. En otros países ya lo tienen muy claro. Nosotros necesitamos hacer una transición porque, como siempre, si intentamos cambiar de hoy para mañana, nos vamos a pegar un galletón, como casi siempre. Sí, con mucha buena voluntad, pero... Así que creo que por ahí tenemos una vía clara de trabajo que se puede incorporar, sobre todo en los centros que, como vosotros, vais muy avanzados en esa línea. Si necesitáis cualquier cosa, ya sabes que podéis, a través de Floro, bueno, es fácil encontrar los correos electrónicos nuestros, ¿vale? Ángel, ¿algún asunto digital? ¿Algún asunto digital? Actitudes, vosotros como grupo estáis... Mira, nosotros lo que estamos haciendo con el tema digital es simplemente incorporarlo al proceso de trabajo normal que teníamos de autorregulación. Quiero decir, los profesores, en nuestro caso, que la mayoría los tenemos en Castilla y León y en Asturias, utilizamos Teams porque tienen Office 365 y es la manera de conectarse con los alumnos para hacer ese proceso de seguimiento que ya se hacía en el aula, pero nos alejamos del planteamiento de clases magistrales porque con los procesos de autorregulación no nos hacen falta desde esa perspectiva, con lo cual el profesor puede ir atendiendo cuando los alumnos están trabajando en casa, puede estar atendiendo en función de sus necesidades o de pequeño grupo o de grupo clase para explicar una cosa muy puntual o de atender a los alumnos con necesidades porque es factible llevarlo a cabo. La experiencia ha sido que prácticamente no hemos cambiado nada siempre que utilizamos la herramienta de Office 365. Después, cosas puntuales como Kahoot o ese tipo de cosas, bueno, creo que eso son anécdotas en realidad. En realidad los Kahoot y compañía solo son exámenes clásicos tipo test que tienen interés inicialmente, pero enseguida pasa el interés cuando el alumno ya sabe qué es lo que hay. Sí, que es un examen de toda la vida de la misma manera en el que el profesor no tiene que corregir. Entonces, creo que la clave fundamentalmente está en eso, en la utilización de los recursos para seguir dando ese tipo de clase que la distancia no permite hacerla como siempre, pero hay que intentar aproximarla a la realidad que tenemos. Bien. Carmen, cuéntanos. Vale, pues ¿Qué movimiento tenéis en Trilema? Rápidamente, en un par de minutos os comparto una cosa, porque como yo no sé mucho, no sé si veis, vale, si veis la transparencia, y son dos ideas rápidas. Una es que no hay que pensar en la herramienta, sino hay que pensar en la necesidad. Yo creo que pasado el primer mes y medio, donde todos nos volcamos, insisto que la prioridad era asegurarnos el bienestar de los niños, contactar con ellos, establecer el seguimiento, ahora ya cogemos carrera a decir, bueno, llevamos una trayectoria de muchos años de innovación, de trabajo cooperativo, de incorporar estrategias de pensamiento, entrenamiento de funciones ejecutivas, y no queremos abandonar nuestro proyecto, queremos encontrar las herramientas que se acoplan a nuestra manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un kit de herramientas básicas. Yo la mitad de estas no las sé manejar, lo confieso. Comparto lo que han hecho nuestros profesores por si a alguien les es útil y decir, vale, queremos garantizar que seguimos comunicándonos. O con HANA o con MIT. Depende de las facilidades.
Queremos gestionar el aula, queremos una herramienta de gestión de autonomía de tareas. En papel usábamos el Kanban, ahora el Trello. Bueno, y todos los que tenéis ahí. Genially, hemos hecho una apuesta grande, estamos creando proyectos interdisciplinares con Genially, compartibles, el Mentimeter por todos estos cuestionarios, cómo vamos a generar trabajo en grupo digital, en fin, un poco los que tenéis ahí, yo no voy a ser exhaustiva, pero un poco el mensaje es este, ¿qué quiero mantener y dónde encuentro la herramienta que me va a ayudar a mantenerlo? Que yo creo que a veces tenemos una especie de lógica fetiche de la tecnología. Y entonces, que es un poco, yo creo, lo que decía Ángel con el Kahoot o con el es decir, al final dices, ya, bueno, es muy divertido, pero ¿qué aprendizaje de calidad estoy logrando, ¿no? Y un poco por lo que decía antes Carlos, yo creo que la oportunidad la tenemos ahora, y por eso he puesto también esta, de qué hacemos en los tiempos síncronos o en los tiempos de presencialidad. Cómo nos preparamos para este modelo de intermitencia que hemos ido compartiendo en estas sesiones en Trilema. Y estos son los 8 desafíos en tecnología que nos hemos propuesto, ¿no? Y que estamos intentando aprovechar en la poca presencialidad que tenemos, porque ya tenemos en cuarentena bastantes aulas, desgraciadamente, en este momento en Madrid, ¿no? Y entre ellas, pues, hemos decidido no hacer currículum ordinario durante todo el mes de septiembre. Entonces, estamos haciendo modelos de formación en esa caja de herramientas, de las 13 herramientas, para garantizar que si nos volvemos a encerrar, todos los niños y todas sus familias, en la medida de lo posible, van a manejar y van a entender lo que estamos haciendo digitalmente. Hemos establecido y organizado con protocolos los préstamos de los dispositivos. En fin, hemos hecho todo lo que hemos podido para que en todas las casas haya algún tipo de conexión. Hemos hecho un registro también de disponibilidad tecnológica y de tiempo de atención personal. Hemos trabajado mucho sobre ciudadanía digital y ciberbullying porque hemos tenido algunos problemas. Entonces, y luego estamos organizando las aulas con comunidad de comunidades virtuales. De modo que si los niños tienen que entrar y salir, porque como imaginamos un poco este año y posiblemente el que viene, si no lo remedia nadie, va a ser esa intermitencia constante. Entonces, hay que estar constantemente preparados, ¿vale? Hemos hecho unos kits de emergencia, de modo que tenemos contenidos y demás preparados para entrar y salir. Entonces, hemos hecho como 2 programaciones, ¿vale? Una programación, y quito ya esto, una programación ordinaria y luego un currículum compactado que lo que hace es que está preparado para que si una clase de terceros se va a casa 2 semanas para una cuarentena, interrumpen y tienen una programación alternativa, sería la palabra, con recursos alternativos ya preparados para trabajar offline. Porque alguien lo ha dicho, no sé si ha sido Ángel o ha sido antes Pepe, el problema no es solamente tener dispositivos o tener internet, es tener también disponibilidad de las familias y son varias hermanas, en fin, hay mucha complejidad a la hora de estar delante de una pantalla durante varias horas y luego está el tema de las edades. Entonces, hemos hecho bolsas de recursos que yo creo que nos está haciendo muy útil. Yo creo que hoy tenemos ya más de 9 aulas en cuarentena, entonces, en fin, ya estamos testando ese estar siempre listos, ¿no? Pero bueno, lo del kit de herramientas básicas, votadas por los profes, que no sé si son muy sistemáticas o menos, pero al final garantizamos que todos al menos sabemos, o sea, ese es nuestro nivel base. Luego hay frikis que van a usar no sé cuántas otras cosas, pero hay que distinguir entre lo exigible y lo complementario que pertenece a los que tienen una competencia más desarrollada. Muy bien. Bueno, pues son muy buenos apuntes. ¿Qué tiene cada uno en la mochila? ¿Qué está haciendo con las 3 cuestiones básicas, ¿verdad? Para salir adelante. Pues, ¿alguna cosa más de algún compañero? ¿Hay algún asunto más que queráis decirnos? Que vamos a cerrar bien, vamos a meter bien enlatado todo este material, lo vais a tener colgado a disposición, la presentación y todas estas intervenciones, y vamos a dejarnos nuestros webinares a disposición, ¿verdad?, de todos, con el enlace que tendréis en esta próxima semana. Vamos a cerrar esta primera parte, pero os vamos a agradecer que nos ha dado por empezar a contarnos cosas que tenemos sobre estas claves del aprendizaje, y no habríamos hecho nada sino empezar. Nos metemos en un lío muy gordo que nos acaba Carmen de meter. Ahora mismo, con la 11, vamos a ver cuál es el próximo movidón. Nosotros sí queremos ir, y así os contamos qué está haciendo Atlantia. Bueno, evidentemente las grandes claves que tenía del modelo
democrático, inclusivo, competencial y sostenible, porque sabéis que llevamos 2 o 3 años con la Agenda 2030 y los ODS, renovando una propuesta para los contenidos, esperamos del nuevo decreto. El Ministerio está leyéndolo, lo tiene como un documento base cuando tenga que elaborar esa nueva propuesta. Estaremos cerca y queremos tener cerca a los grandes amigos colaboradores si se produce una especial colaboración. Ya sentimos, no puedo daros más datos, que quien vaya a estar al frente de esas cuestiones pues pudo ser alguna persona, finalmente es la viceconsejera de Educación de Castilla, la política, o sea, cooperación territorial, pero yo espero que esta mujer pues eche mano de un equipo potente y resuelva temas como los que tenemos paralizados, la carrera docente, ¿verdad?, la función docente y aquel debate de hace 2 años, y el currículum, ¿qué le pasa al currículum? Además de las LONCE sobre el Parlamento en estos momentos, ¿verdad?, el debate que se produce allí y qué cuestiones son las que se aprueban de esas enmiendas, 1.300 páginas de enmienda que nos ha colocado Carmen, para que intentemos ver si podemos hacer algo, aunque va a ser difícil. Ya veremos qué podemos hacer y os lo contaremos. ¿Algún asunto? Si no, nos vamos a despedir. Os vamos a agradecer muchísimo, Carmen, que hayáis tenido, agradecer el otro día a Marta, que fue otro gran descubrimiento, agradecerle a Ángel, que ya ha estado en 2 o 3 ocasiones y que ha puesto todo el tema de autorrevisión del aprendizaje a disposición de toda la gente nuestra y de todos los que estáis acercando, y a la amiga Laura, que con Miguel, ¿verdad?, estábamos siempre pendientes de que empieza a educar gestión del aprendizaje, esos tutorías sobre los maestros nuevos y los profesores nuevos que estáis ejerciendo, que nos parecen también otro de los campos relevantes, y nuestra amiga de Mejora tu Escuela Pública, Ana, que son los grandes aliados de esta historia.